Hola, muy buenos días. Hoy es viernes y es viernes de chicharrón. ¿Qué tal estuvo el chicharrón, León Fernández? Buenísimo. Ahorita también nos va a platicar nuestro invitado del día de hoy, Leopoldo Hernández Bravo. Que si me lo permite, Polo. Muchísimas gracias, Polo, por haber aceptado esta charla, esta plática. Yo tengo el honor, el gusto enorme de haberte conocido desde hace ya algunos años. Y pues bueno, eres una persona multifacética y que tienes muchísimo que compartir. Polo me dice, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Le digo, no, hombre, si nada más con que un solo tema nos compartas, nos llevamos horas y horas. Pero pues bueno, León Fernández, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, pues gracias a Dios todo bien aquí y en compañía de un personaje que presentarlo así, pues él se ha presentado toda la vida en la sociedad tustepecana, tanto en la sociedad tustepecana como en la sociedad estudiantil, porque él fue de los fundadores de la ETI 41 y muchos recuerdos nos unen porque estudiamos ambos en esa escuela y además pues un personaje como lo dijo Tere, multifacético, ¿no? Porque bueno, ahorita lo vamos a comentar y quiero invitar al propio Polo, Leopoldo Hernández Bravo, que sea él el que se presente. Adelante, Polo. Hola, muy buenos días. Tengan todo este digno auditorio. Estoy muy complacido, un poquito nervioso, como es obvio, como 10 micrófonos aquí enfrente. Una dama muy especial y muy querida por mí del lado derecho y del lado izquierdo, León Fernández, mi compañero de escuela de hace ya más de 7 décadas. Bien, pues estaré con ustedes compartiendo mi vida, mis vivencias, con mucho agrado y con mucho gusto a todos ustedes este día. Pues sin mayor preámbulo, aquí vamos a plantearle, por ejemplo, a Polo que nos diga, que nos recuerde sobre aquel día en que usted fue a la escuela. Sabemos mucho de Polo. Previo a lo que tú le dijiste. Pues ya tiene como 20 preguntas. Bueno, bueno, primero que nada, pues yo nací un 15 de febrero de 1948. Antes las actas de nacimiento traían la hora de nacimiento fue a las 5:30 de la mañana. Mi padre me registró 15 días después, ¿no? En el registro civil de esta ciudad, repito, 15 de febrero, meses 78 inviernos. Realmente ha sido para mí llegar a Tustepec nuevamente, donde me alejé por más de 30 años, donde me fui a estudiar a la Ciudad de México y regresé en octubre del 96 a esta bella ciudad que tanto amo. Oye, Polito, de casualidad, quien te registró ahí en el registro civil, válgase la redundancia, fue Pate Muerto. Correcto, fue Pata de Muerto y había un señor que fue cuando regresé a Tustepec, que estaba ahí con la cosa esta de manejaba todas las demandas laborales, que acaba de morir, que fue testigo de mi acta de nacimiento. Se me olvidó el nombre, acaba de morir este hombre, estuvo muchos años ahí en el Palacio Municipal, que es el que manejaba las demandas
las demandas laborales. ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me escapó el nombre. Él fue testigo de mi acta de nacimiento. Bien. Bueno, mira, voy a relatar brevemente. Yo estudié la primaria en la escuela Francisco I. Madero, que era una escuela que se encontraba en los bajos del Palacio Municipal, que ahora conocemos, donde está la Secretaría de Finanzas. Era el primer año, el primer grado, ¿no? Ahí entraba uno a la escuela. Después seguía el segundo grado, inmediatamente después, y luego se abría un gran patio que tenía una puerta también por la calle de Allende, para salir también e ingresar a la escuela. ¿Y qué creen? Entraba uno a un gran patio que la pared que estaba del lado izquierdo era la cárcel municipal. Era la cárcel municipal de Tuxtepec, con unas paredes de 12, 15 metros de altura, y el patio era una forma de L. El tercer grado estaba al fondo, que había una concha para los actos públicos. El tercer grado me costó, la primer grado, no recuerdo el maestro, Elvira fue mi segundo grado, Lucha fue el tercer grado, cuarto grado Modesta Gamboa, quinto grado un teco por ahí que ni lo recuerdo, y sexto grado Sebastián Hernández, que también acaba de morir, ¿no? Y la maestra Paulina, muy cerca del profesor Cid, ¿no? Ella estaba siempre a un lado del profesor Cid, y también creo que dio clases de sexto grado, pero a mí me dio clases de sexto grado el maestro Sebastián Hernández, ¿no? Realmente fue una época muy bella de mi vida. Tuxtepec, todas las calles eran de terracería, ¿no? Había los negocios más importantes, pues eran la Casa Lavalle, que todavía se puede ver ahí que estaba a un lado del palacio, ¿no? Y muchas cosas que surgieron después, más adelante, y que realmente llenaron de satisfacción muchas cosas de mi vida, ¿no? Realmente después de terminar la primaria, fui fundador con León de la Escuela ETI 41, Escuela Técnica Industrial número 41, en 1971. Se abrió esa escuela. El primer día que tuvimos de semana de clases, creo que era presidente municipal, ¿sí? Y salió el maestro Conrado y llegó un tipo en Guaraches, se llamaba Maliachi, ¿no? Que era el director de la Escuela Federal, que se había convertido en técnica industrial, y nos llegó a regañar. Me acaban de correr estos hijos de la tal por cual, pinche secretario que llegó, quién sabe quién llegó ahí, me corrió, yo ya me voy para mi tierra. O sea, nos empezó a insultar. En Guaraches el tipo se subió con los pies arriba del escritorio, ¿no? Y dijo que ya se iba, que lo habían corrido de la escuela, ¿no? Así fue como nació esta escuela. Primer año, que ahora está en las oficinas del IEPO, ¿no? El primer año era el fondo, sería segundo año, tercer año, y luego después venía la vocacional, donde estudió también León, y después seguía la sala de maestros, un pasillo muy bonito, con una remembranza de un amigo que acabo de ver en fotos, que acaba de morir, ¿cómo se llama? Que hizo por mi escuela Venceré. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este chico? Que fue nuestro compañero de escuela, que hizo el lema de por mi escuela Venceré. Sí, bueno, te dije el nombre hace un momento. Ahí estuvimos, fue una escuela en Tuxtepec, una energía impresionante. Vino a dirigirnos un hombre que se llamaba Bretón, era un sargento del ejército, y convirtió a la escuela en una escuela semi-militarizada, que fuimos, la verdad, el bastión de muchas cosas. La banda de guerra de 36 elementos, las damitas, nuestras compañeras, hacían tablas gimnásticas, y nos hizo desfilar como un verdadero del ejército. Éramos como si fuéramos parte del ejército, una cosa impresionante, que cuando vino un gobernador a Tuxtepec, Pérez Gasga, nos vio en una parada militar que le hicimos ahí, y nos llevó a Oaxaca. Nos llevó a Oaxaca en el 63 más o menos, ¿no? Y fuimos los que participamos en Oaxaca como hasta delante del desfile. La banda de guerra la mandó al palacio, al número 1,
Y a nosotros, ¿quién cree que nos dirigió? El sargento Bretón, pues una banda de música, porque no teníamos banda de guerra y una banda de música fue la que dirigió el desfile. Yo era el corneta de órdenes de la escuela, yo andaba con el comandante de la escuela y con el sargento Bretón, que era en ese momento nuestro líder. Desfilamos en Oaxaca y esto fue algo maravilloso. Hay toda una historia. Decían en Oaxaca que éramos la naval de Tustepec. Es algo impresionante. La gente nos arrojaba flores a nuestro paso. No creían que éramos de Tustepec. ¿Cómo va a ser que Tustepec, un pueblo chicharronero, bicicletero, platanero, ¿sí?, viene a Oaxaca y nos viene a presentar una escuela con una gallardía, con una disciplina extraordinaria? La gente no daba crédito, repito, nos aventaba rosas a nuestro paso, rosas a nuestro paso. Creamos, los periódicos del otro día decían la naval de Tustepec. O sea, fue un momento es, de veras increíble que vivimos. ¿Cómo lo vivimos? Para llegar a Oaxaca, señores, nos fuimos en camiones de los tipo bikinis, ¿no? La carretera que iba a Oaxaca era una carretera sin pavimentación, donde bajaban los camiones de madera de Etla a la fábrica de papel, que era la materia prima, una carretera llena de baches. Hicimos cerca de 12 horas para llegar, 12 horas para llegar en 200 kilómetros a la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Fuimos divididos allá, León, ¿te acuerdas dónde dormíamos? Sí, en la casa del campesino nos dieron para dormir, era poner una casa ahí, la implementaron con camas de campaña. Con catres. Con catres, sí. Y a las niñas Parque ese de los Leones. del llano. El llano. Enfrente había sido o era convento. Un convento. Y ahí se quedaron todas las niñas, sí. Sí. Las niñas ahí fueron. Y comíamos en las instalaciones del ejército. El ejército que está por ahí, por detrás de Santo Domingo, ahí estaba un cuartel militar. Hay cuartel militar, Sí. sí. Realmente fue un viaje inolvidable, que dejamos en la mente de los oaxaqueños, algo que ellos nunca esperaban, que Tustepec tuviera una escuela tan especial, tan disciplinada, con una gallardía. De veras, ahora veo los desfiles, digo, sinceramente, no es que diga que me dan pena, pero no, nada que ver. Nosotros desfilamos con una gallardía, las calles llenas de hoyos, llenas de charcos, todos de blanco, con uniforme precioso de gala. No. Y ir a la escuela esa, teníamos que ir perfectamente rasurados, de corte de pelo, si no nos dejaban entrar. No dejaban entrar. Igual los zapatos. Los zapatos lustrosos, perfectos, o sea. Hebilla, todo. Escudo. Todo era una verdadera ceremonia participar en esa escuela, que cuando le hablé yo a mi hermano, que en paz descanse, que después fue maestro de la escuela, con Rochi, mi primo Rochi Rodrigo Bravo Torres, ¿sí?, les hablaba yo de esa escuela y se enojaban. ¿Cómo? Eso ya no existe, eso son cosas del pasado. Cosas del pasado, que tenían 2 o 3 años de haberlo hecho, pero odiaban que tuviéramos esa disciplina. Ellos nunca lograron algo igual, nunca. Oye, fíjate que Alejandro Palma Almendra inmortaliza todas esas cuestiones de la escuela, pues, en este libro que ahí se menciona todo lo que fue el viaje a Oaxaca, quiénes participaron, por qué fuimos a Oaxaca. Invitados por el gobernador. Por el gobernador Pérez Gasca, y más bien por la esposa, porque le gustó mucho la tabla del carrusel. De haber invitado a esta entrevista a que nos viera Alejandro Palma Almendra, que tenía un mote que se llama Otro Loco, que para que ustedes sepan, es el primer doctor físico matemático de México, para que ustedes lo sepan. Es un hombre que alcanzó niveles de aprovechamiento número 1 en México, ¿sí? Toda su vida la dedicó a la docencia, terminó en la universidad los eméritos, y al último, cuando yo llegué en el 90, nos invitó él era el director del planetario en Puebla, y me invitó a ver los astros. Vimos a Saturno, una cosa impresionante. A la luna, pues hasta nos lastimó, porque la luna lo veíamos como si estuviera viviendo aquí esta botellita de agua. Fui con mis hijos,
Alejandro, es muy importante, desde luego, y nos hace recordar a nosotros de esa época, Claro. porque la verdad, por ejemplo, tú eras el corneta de órdenes y había, por ejemplo, personajes ahí como se hacía el tumbling aquel, no Claro. sé si te acuerdas, que Claro. era Nayo Cabrera, ¿no? Nayo. Sí, claro. Entonces, El hijo de Delvira. sí, era muy, ¿cómo te diré? Muy distinto. Carlos Cao Cuaje. Era un cubano, era Cao Cuaje. Sí, claro. Bueno, mira, creo que hemos tenido un poquito de situaciones. Yo quisiera mencionar, tengo ahora estos micrófonos abiertos, cómo son de los nombres que ahorita me acuerdo, ¿no? Y mi padre llega a Tuxtepec en 1930 como juez mixto de primera instancia. En ese tiempo, la United Fruit Company era la compañía más importante de todo el sureste del país, porque manejaba el plátano de aquí hasta Villahermosa. Y resulta que mi padre lo mandan a llamar porque necesitaban un abogado y lo nombran apoderado legal de la United Fruit Company. Él era juez y le ofrecen un sueldo multimillonario, se hace apoderado legal de ahí y entra al Club Rotario en 1930 y muere en el 65, 35 años después, fundando el Club Rotario de Villahermosa. ¿Por qué? Porque él iba en chalán hasta Alvarado, después iba en barco hasta donde está ahora la refinería de Dos Bocas, y de ahí entraba a caballo hasta Villahermosa, y ahí fundó el Club Rotario de Villahermosa, mi padre, en 1936. En el 44, cuando la terrible inundación, que hubo cientos de muertos en Tuxtepec, que desaparece Tuxtepec prácticamente, mi papá era el presidente del Club Rotario. Se queda solo en el Club Rotario y por eso este club en 2 años cumple 100 años, porque él se queda solo al frente del club y paga la cuota de 4 rotarios de su bolsa, si no hubiéramos perdido a los 28 años la antigüedad. Se continúa la antigüedad del club, don Conrado, todo el mundo, don Hernán se van, y regresan al año siguiente cuando mi papá lo mantuvo un año a ese club. Gracias a él, este club tiene la antigüedad que tiene y que cumplimos 100 años en un par de años. Oye, Polo, no sé si es coincidencia porque dentro de 2 años Tuxtepec también cumple 100 años de haber nombrado de villa a ciudad. Entonces, ¿va relacionado con el Rotario? No, mira, es una coincidencia nada más. Tuxtepec cumple los 100 años el 5 de mayo. Tengo entendido que ese día fue cuando se le dio el nombre de Villa a Ciudad. Y el Club Rotario nace un 5 de noviembre del mismo año por Rotary International. O sea, es el mismo año, una coincidencia muy bella y que obviamente pues, nos llena de satisfacción y orgullo cumplir los 100 años el mismo año que los cumple esta ciudad. Qué bien,
Sí, porque llama la atención, ¿no? Llama la atención de que exactamente el mismo año te dan las dos efemérides esas, ¿no? Claro. Entonces, pues el otro día comentábamos ahí en el Rotario acerca de, yo no soy Rotario, eh, de las fotos que están ahí y están muchos personajes conocidos de la ciudad. Está tu papá, el otro señor que es el fundador, creo, de Rotary, Olpe Harris. y está don Antonio Antonio Rubalcaba Castro, él fue rotario también varios años y cuando regresaba de una conferencia distrital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que lo nombran gobernador, que eso son cosas que para ustedes va a ser un poquito complicado entender. El rotarismo se rige por clubes rotarios y cada rotario cada club tiene un gobernador en determinada zona, ¿no? Que se llaman distritos. Este señor lo nombran gobernador del distrito 419 que pertenecíamos a Oaxaca y regresando de Tuxtla Gutiérrez con su esposa, Chagua, Rosaura Fentanes, regresando se matan los dos en la carretera de Palomares. Ya no llegaron, iba mi hermano Juan José con su esposa, Humberto Bravo con su esposa, todos los rotarios de aquella época, ellos llegaron a su casa, las hijas le hablan en la noche, no llegan mis papás, al otro día los fueron a buscar y los encontraron desafortunadamente ya fallecidos en una volcadura que tuvieron y se fueron a un precipicio ahí en la carretera de Palomares, siendo él gobernador electo, Antonio Rubalcaba Castro y su esposa Chagua, muy queridos en el notarismo. Pues bueno, tenemos saludos, ya se nos acumularon, no quería interrumpirlo porque esta persona que tenemos acá a mi lado izquierdo, esta gran personalidad de Polo, forma parte de su forma de ser, ahora sí que discúlpeme de esta manera, porque él me sorprende cada vez que platico con él, no siempre refiere años, refiere inclusive horas, refiere fechas exactas, y si se dan cuenta, yo no sé cómo le hace, pero de verdad se acuerda de los nombres. Estamos hablando de parte de lo que él vivió en su etapa de la primaria, de la secundaria. Aquí en mis manos tengo lo que es parte de la información que ellos están refiriendo sobre la Escuela Naval de Tuxtepec. Tan solo hablar de este tema me parece sumamente importante porque en efecto, si hacemos una comparación del nivel de secundaria que hoy tenemos a nivel de secundaria de 1962, en efecto, por eso se hablaba de que era una escuela naval de Tuxtepec, de hecho así lo refiere, la Escuela Naval de Tuxtepec, y habla de Alejandro Palma Almendra, quien formó parte de toda esta información tan importante. Yo quiero destacar una de las fotos que aparecen impresas que dice la disciplina militar fue impartida a hombres y mujeres indistintamente. Hoy cuando hablamos de circunstancias de discriminación por razón de género, si estábamos hablando de 1962 y ver a las mujeres impecables, y como bien usted lo refiere, que en todas las fotografías que aparecen lo hacen de una manera exacta, con una gran exactitud. Sus uniformes efectivamente también lo refieren la descripción, se puede denotar lo blanco de ellos. Y pues bueno, hay muchísimas preguntas para usted, ya que ya tenemos, nos están enviando, pero vamos a darle lectura a algunas de los saludos. Y aquí nos dice Alma Costa, ¿dónde estás? Aquí te tengo, ya es que ya se nos acumularon. Dice Alma Costa Fernández, saludos y bendiciones para todos los del estudio. Muchas gracias, Alma, por estar al pendiente de esta gran charla. Gracias por tus saludos. No sé en qué parte ahorita del mundo andas, porque... está en Guanajuato. Entonces nos mandan saludos desde Guanajuato. Y nos están preguntando sobre cómo jugaban los niños de su infancia. Que nos puede compartir esas anécdotas. Bueno, muy importante. No había internet, obviamente, no había celulares, no había todo lo que ahora existe, que distrae tantos a los niños, a mis nietos, ¿no? Nosotros teníamos todas las épocas del año repartidas en deportes. Era la época de jugar yoyo,
la época de jugar con los trompos, otra época diferente, la época de jugar, ¿cómo se llama? Las canicas, trompos, yoyo, todo estaba repartido durante el año, ¿no? Y aparte de eso hacíamos un ejercicio interesantísimo. Yo en la primaria me la pasé jugando voleibol, después básquetbol, después béisbol. Nunca jugué fútbol, realmente no, nunca me agradó jugar fútbol, que era el deporte más también socorrido, pero realmente yo jugué esos tres deportes y de niño, repito, el trompo, el valero y las canicas. Durante todo el año eso lo hacíamos en grupos de jóvenes, de niños mejor dicho, que nos juntábamos en los patios de las casas a hacerlo. Oye, y también la empinada de Zarapicos. Claro, y irnos a escondidas al río, porque esa era otra hazaña, que nos íbamos, no al río, pues nos íbamos a las pozas. Había unas pozas donde está el panteón, a la altura del panteón. Si baja uno por esa calle, ahí enfrente había una poza que se hacía cuando el río bajaba, que se hacía una alberca preciosa, ¿no? Y ahí nos íbamos a nadar. Ahí aprendí a nadar yo, que cuando yo llegaba, además nadábamos desnudos, ¿eh? Porque salíamos de la primaria, si mojábamos la ropa, pues los papás se iban a dar cuenta. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues llegábamos a la casa ya sequecitos. Pero mi mamá, que era muy, pero muy fregona, un día me saca a mí la cuenta y me dice, ¿de dónde vienes, canijo? Pues mira, traes el pelo medio húmedo, canijo. Y me ha dado una chinga, pero de veras tremenda, hasta que me sacó la verdad. ¿De dónde vienes, Polito? Digo, pues vengo de nadar, mamá, de nadar. ¿De dónde vienes de nadar, desgraciado? No te ahogaste, maldecir. Bueno, me pegó 3 días seguidos, ¿no? Hasta que se enteró y mandaron ya después gentes a cuidar que no llegáramos a esa fosa a nadar. Todo eso lo vivíamos en nuestra niñez, ¿no? Era algo extraordinario. Oye, fíjate que detrás de donde ustedes vivían, ahí en Independencia, en la orilla del río, había un paso que le decían las canillas. Había unas canillas donde aterrizaban los chalanes que venían cargados de la fruta, que se iban para los chalanes que ven del plátano. Ahí venían las gentes que ya después de descargar, ahí se paraban para bajar a tomar sus alimentos, ¿no? Era una especie de puerto en Tustepec, donde ahí descansaban todos los que traían los chalanes que venían desde Alvarado para llevar la fruta a Norteamérica, o a barcos que se encontraban tal vez en el mar allá en Alvarado. Alvarado, sí, es cierto. Fíjate que tenemos aquí un comentario, un mensaje más bien de la Leoncita. La Leoncita es una boxeadora que ha estado aquí con nosotros. Ajá. Que peleó no tiene mucho en Córdoba, en Orizaba, Córdoba. Pero ahora tendrá una pelea, creo que es el 16 de mayo, pero ahora pelea en México. Resulta de que la peleadora de allá de México, la boxeadora, su contrincante, no sé por qué causa, desistió de esa pelea, y entonces la que estaba en el ranking ahí, Rating. Ajá, pues la Leoncita, y entonces ahora va a tener una pelea allá en México en el próximo 16 de mayo. Entonces, bueno, volviendo quiero hacer mención de algo. Nosotros aquí le decimos Polito, y yo de que era Polito y Polito y Polito. ¿Por qué? Porque fíjate que antes, por ejemplo, él es Leopoldo, pero hijo de don Leopoldo. Por lo tanto, se aplicaba el diminutivo. Por ejemplo, el hijo de don Mancho Enrique, Manchito. El hijo de León Fernández, Leoncito. De Paco Alonso. El hijo de don Paco Alonso, Paquito. Y así el hijo de don Gabriel, Gabrielito. Jaime Villana, Jaimito. Jaime Villana, Jaimito. Sí, así es. Entonces, ese es el diminutivo que, bueno, así se acostumbraba antes, y hoy pues cariñosamente lo mencionamos como Polito, ¿no? Bueno, yo quisiera, para ya hablar de algo de Tuxtepec, que para todos estos jóvenes que nos escuchan, quisiera hablar de los personajes y tradiciones del Tuxtepec de antaño. Miren, cuando yo era un niño, en Tuxtepec no había vehículos, no había camiones, no había coches, no había nada. Y resulta que el primer vehículo que llegó a Tuxtepec fue una carcacha, un Ford T, que compró don Hilario Medina, el tío Yello, el abuelo de Rolando Medina, ¿sí? Y de Beto Medina.
Este hombre andaba en una carcachita, que es un verdadero personaje en la historia de Tuxtepec, porque era el que hacía los traslados de la mercancía, es el que llevaba lo que te podía transportar, que como es ahora andan aquí los de carga, ¿no? Sí, Los, sí, sí. Camionetitas. exacta, él era el único vehículo que se trataba, y además lo utilizaban para todo, hasta para llevar, yo creo Mudanza que y todo. para mudar, y también muertos, yo creo, de haber cargado, ¿no? Don Hilario era un tipo con una tradición y lo hacía de una manera muy especial. Era un vehículo motorizado que era del modelo 39 o 40, por ahí, era menos del 30 era ese vehículo, y yo cuando era niño pasaba por la calle de mi Independencia y todos nos colgábamos del chintete camioncito este, y un día me pasó por las piernas el camión. ¿Qué pasa? Las ruedas eran como de motocicleta, así, de 10 centímetros, cuando mucho de ancho, menos. Me pasó por las piernas, no me hizo nada, porque además ni pesaba, ¿no? Me acuerdo de don Hilario Medina. Es una de las anécdotas. ¿De qué año estamos hablando? Del 55, más o menos, cuando a mí me tocó pasar eso. 55, 60, ¿no? Otro personaje maravilloso de Ustepec fue don Eustaquio Rangel, más conocido como Taquito Rangel. Era un versador y jaranero que tenía como modus vivendi vender billetes de lotería. Miren, en esta época, las familias más importantes de Tuxtepec eran la familia Aúja Borgar, que es doña Carmen Aúja Borgar, que por ejemplo es la mamá de Víctor Bravo, ¿no? Don Alfredo Aúja Borgar, don Javier Aúja Borgar, doña Pepa Aúja Borgar, la mamá de Gabriel Cue, pero el viejo, ¿no? Ellos eran personajes y tenían, don Javier, una casa en donde está ahora el Principado, a un lado. Ahí era la casa, y todas las casas tenían corredores, tenían aleros particulares, o sea, para que la gente no sufriera el sol ni la lluvia. Todos eran corredores, ¿no? Y en ese corredor había una vitrina con un panadero que se llamaba Lucio. Y el Taco Rangel, que hacía versos maravillosos, ¿no? Vendía billetes. Un día llegó con Lucio a comerse un pan y le dice Lucio, oye, Taquito, hazme un verso. Y resulta que Taco pone los billetes así en la vitrina y ¿qué creen que pasó? Le robaron los chintetes billetes de lotería. Entonces le hizo un verso que dice así: hace tiempo Lucio lució lo que ahora no luce Lucio. 30 pesos me costó este pensamiento sucio. Esa es una realidad de Taquito. Pero también tenía sus anécdotas muy buenas, que dice un verso que dice: al pasar por el quicio de una puerta vi plumas de guajolote, y como no soy tan pendejo dije, aquí hay mole. Claro. Del otro lado del río se estaban peleando dos toros. Uno era pinto y el otro salió corriendo. Y luego árboles de la alameda que en sus hojas tienen ramas. ¿Por qué no dan aguacates para echarme un taco? No, era sensacional los versos de este Lucio, ¿no? En fin, era un personaje extraordinario. Con realidad, tenemos saludos, Polo, te vamos a interrumpir. Ajá. A ver, exactamente, aquí me falta el otro micrófono. Tenemos saludos para que dice Nicole Coco. No sé si lo ubique porque dice saludos a Tre Lechuga, muchísimas gracias. Y al licenciado Polo, mi teacher del TEC. A mí fue mi alumna. Sí. Así que mándenle saludos a sus exmaestros. Saludos a todos mis exalumnos queridos, a muchos, todos. Todavía los sigo viendo, algunos de ellos aquí, y deben de recordar que yo todos los días creo que les enseñaba y les dejé alguna especie de mensaje en sus vidas para algunos de ustedes. Hay una niña, por ejemplo, que les dije que el CONACYT daba becas de $5,000 a jóvenes para ir a estudiar a Estados Unidos inglés. Una niña que se fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, a los 45 días regresó, más o menos masticando el inglés. ¿Dónde creen que está esta niña ahorita? Primero se fue a Irlanda 10 años a vivir, a enseñar español a Irlanda. Ahorita está en Arkansas, en Estados Unidos, enseñando español en Arkansas. ¿Por qué? Porque fue una niña que siguió mis consejos de estudiar inglés. Les decía yo a mis alumnos cuando llegaba yo el primer día de clases, ¿por qué están aquí? Me mandó mi papá. Ah, carajo. Me mandó mi mamá. ¿Por qué estudias administración? Porque yo no sé. Bueno, yo los trataba de orientar y resulta que a muchos de ellos les dejaba yo siempre un mensaje.
Después de que terminen su carrera, por favor, si no han estudiado inglés, aprendan inglés. De veras tienen que estudiar una carrera adicional o bien hacer un diplomado, hacer una maestría o un doctorado. Los que lo hicieron, cada vez que me los encuentro, han viajado ya por varias partes del mundo. Dice, maestro, usted lo que me orientó, gracias a usted ya estuve en varios países porque aprendí inglés, porque hice una maestría, porque hice un doctorado. O sea, realmente esto yo se los decía hace 30, 40 años a mis alumnos, de acuerdo del tecnológico. Pues seguimos teniendo más saludos porque se nos están acumulando. Muchísimas gracias. Amigos, sigan escribiendo. Tengan por seguro que le vamos a dar lectura a cada uno de sus mensajes y las preguntas. Aquí, por ejemplo, nos dice que cazaban dinosaurios. Y yo creo que hablando de los tiempos, ¿no? Héctor Rodríguez, muchas gracias por estar al tanto. Y, por ejemplo, aquí no distingo bien. No sé si me lo puedan enviar, que me parece que dice Atlas, ¿no? Le enviamos también un saludo. Nos dice Rocío Santiago, dice, pero el club participó en muchos progresos de la ciudad. Ahorita para que lo vuelva usted retomar. Aquí está, es que quiero mostrar lo del carrusel que decían. Aquí está la foto para ver si nos pueden ayudar a compartir. Ahí está lo del carrusel. Y nos dice Carlos Triunfo, saludos contador, muy buenas anécdotas, Tuxtepec su gente siempre se ha destacado. Le mandan saludos Carlos Triunfo. Carlitos, claro, mucho gusto. Seguimos con más saludos. Y pues dentro de la información... Mi hija. Sí, más aquí ya no, sí. Y eso que no trae lentes, ¿eh? Y bien que ve la computadora, yo sí traigo lentes. Dice Rosa Lara, bendiciones para todos, excelente programa, saludos desde Juaritos. Muchas gracias, Rosa. Rocío Germán. Mi hija. Mi hija, Rocío Germán es mi hija. Ella vive en Oregón, en Redmond. Está ya con mi nietecito, está a 4,000 kilómetros de aquí de distancia. Sí, ella me está mandando mensajes desde Estados Unidos. Gracias, hija, con todo mi corazón para ti y para mi nietecito Pablo. Que nos mande saludos, que nos mande también, tenemos para Pepe Altamirano. Hola Pepe, forma parte de Pepo. La doctora Lioba Robles, muchísimas gracias, doctora Lioba. Aquí le recibimos también sus comentarios, sus preguntas. Y nos dice Rocío, su hija, qué buenas anécdotas, Pa, te amamos. Pues Rocío, si tienes alguna otra anécdota que quieras que nos comparta Polo, aquí vamos a estar leyéndolo totalmente en vivo. Posteriormente lo van a subir en la aplicación del podcast, pero nosotros hacemos la diferencia que en estos momentos pues todo es específicamente en vivo en diferentes transmisiones. Nos están compartiendo varias fotos. A ver, León Fernández, para que... Ahí está la Escuela Madero. Sí. Ahí está la Escuela Madero, precisamente, como les decía yo, de esta hora Finanzas. Era la entrada del primer año de primaria. Después seguía segundo grado con la maestra Elvira. Luego se abría un espacio muy grande, una cancha muy grande. La pared que ya les hablé de la cárcel municipal. Y al fondo, al lado izquierdo, en forma de L, estaba el tercer año con la maestra Lucha. Luego la maestra Modesta Gamboa, cuarto año, quinto año y sexto año con el profesor Sebastián Hernández. Era nuestra escuela querida hace aproximadamente 65 años. Sí. Nos muestran una foto del Parque Juárez, que es del Parque Juárez. Claro, el parque con la estatua de don Benito Juárez a un lado, sí, y están las casas de Texas, las Texas de europeas, que la mayoría parte de las casas de Tuxtepec lucían ese tipo de tejas en aquel entonces, por el calor y por la situación climatológica de Tuxtepec. Nos están poniendo que esta foto es del aniversario de la Revolución Mexicana en 1934. Caray, yo no había nacido aún, yo nací en el 48. Nos muestran la foto, es que la están compartiendo también en vivo. Y pues dentro de las fotografías que tú tienes, Polo, aquí hay una donde nos dicen que eres tú y que es el sargento Bretón. Correcto, sí, en Oaxaca. ¿Dónde estás? Es aquí, está en el libro. Ajá. Está aquí en el libro, es en Oaxaca. Y Polo, ¿cuántos años tenías acá? Es que me gustaría que la compartieras. Ahí está, ese es. A saber. Esa foto es 1963 en la ciudad de Oaxaca,
voy yo como corneta de órdenes atrás de mi comandante supremo, que era el sargento Bretón, que fue el que nos hizo formar parte de esta escuela naval, como le pusieron en Oaxaca, ¿no? Él íbamos caminando rumbo hacia donde se iba a desarrollar el desfile del 16 de septiembre de ese año que nos invitó el gobernador Alfonso Pérez Gasga a estar por allá. ¿Qué sientes al ver estas fotografías? Aquí de verte, ¿de qué? ¿15 años? ¿14 15 años? 15 años, 14, 15 años. ¿Qué sientes? Mira, realmente creo que es la época más hermosa de mi vida, la secundaria. Siempre que me preguntan a mí cuál fue la época más bella de mi vida, fue la secundaria. Será por lo que viví en esos 3 años que estuve, por cierto, reprobé el tercer año. Repetí el tercer año, ahí me alcanzaron algunos muchachos, ¿no? Estuve 4 años en esa escuela y además lo hice yo creo que a propósito porque yo no me quería ir de Tustepec. Sí. Porque yo no quería estudiar ninguna carrera de ingeniería, porque la vocacional de la escuela era para pura ingeniería, ¿no? Y realmente yo no quería estudiar eso, entonces me he tenido que ir de Tustepec, porque no había otra escuela en Tustepec. Tenemos que emigrar, ni siquiera a Córdoba, teníamos que irnos a México prácticamente, porque ni Veracruz tenía tampoco esos niveles para estudiar una carrera de administración o económico-administrativa. Entonces me tuve que ir a México. Bueno, Polo, ¿y puedes recordarnos de León Fernández? ¿En qué momento aparece en tu vida? ¿En qué momento coinciden? Mira, coincidimos en la escuela. Realmente, no sé si estuvimos en el mismo año. ¿Tuviste con Darío? A ver, no estuvimos juntos en la escuela. Yo estuve con Darío Rendón Macoco, que paz descanse, con Ramón Castillo Sarmiento, que paz descanse, con Rolando Medina Gutiérrez, que paz descanse. Bueno, que vive Martita Santos, que es una querida amiga mía, que fui por cierto pretendiente de ella cuando yo era chamacón, ¿sí? Y ella, Martita Santos, estaba Elvira Sánchez Patatucci, que de esos aquí traigo escrito para hablarles de eso. Elvira era hija de Carlos Patatucci, alias la perra placa, ¿no? Hijo de don Emilio Patatucci, que fue un personaje en Tustepec que tuvo más de 20 hijos en Tustepec. Ese señor don Emilio, cuando yo salí de la primaria, a los 12 años, tengo la fotografía, era el único que tocaba guitarra y tenía guitarra en Tustepec. Tengo la foto acompañándome a don Emilio en el estrado de la escuela primaria, está mi padre con mi tío Genaro Bravo Loyo, están abajo, aplaudiéndome que fui a cantar 3 canciones acompañadas por don Emilio Patatucci, papá de Perra Flaca, que Perra Flaca era el papá de Elvira Patatucci. Y también tuvo bastante sentido porque está la perrita y y el doctor, el ginecólogo. Ah, sí, el ginecólogo. También él es el hijo de Oseguera, de su mamá. Sí, pero la Perra Flaca también tuvo una dinastía bastante grande, ¿no? Sí. Y fue un personaje en Tustepec. Ya lo creo. Muy querido, ¿no? Y estaba ahí, salió en la película del El hechizo del pantano. Ah, sí. Hijo de hermano de la perra. Ah, Rafael. Payo y el otro, ¿no? Jorge. Jorge tocaba muy bonito la guitarra. Jorge era el que cantaba mejor. Y Rodolfo, que era uno de los que estaba ahí, ¿no? Rodolfo, Jorge, Rafael eran los 4 hijos más queridos de don Emilio, me imagino. Porque fíjense al auditorio que nos sigue a través de Tere Lechuga TV, en todas las redes sociales, Polito fue un artista, porque no sé si todavía ha hecho sus gorgoritos, pero cantaba muy bonito. Casi era dueño en la técnica de la concha, y allá en la Madero, los viernes, que había viernes sociales, creo le decían. Claro, ahí cantaba. Ahí cantaba Polito todos los viernes, ya era artista exclusivo de la Madero. Bueno, cuando el ingeniero Víctor Bravo Aguja, primo hermano de mi mamá, fue gobernador, lo nombran gobernador, y le hicimos una cena. Bueno, le hizo la familia tustepecana en el Salón Camino Real, le hizo a mi tío un homenaje muy querido, porque después fue secretario de Educación Pública con Luis Echeverría Álvarez. Entonces le hicimos una cena donde estuve cantando con un paisano tuyo, con Abel Gálvez Patatucci. También
hijo o de don Emilio Patatucci. Nada más, Abel Gálvez me acompañó en el piano y ahí en una cena de gala para mi tío Víctor, me hicieron cantarle y mi tío Víctor se paró a abrazarme. Yo tenía en aquel tiempo 25 años más o menos aproximadamente, poquito menos, y se pasó a abrazarme porque estaba emocionadísimo. Le encantaba a mi tío Víctor que yo le cantara. Y más a su hermano, el hermano mayor, Rodrigo, el papá de Rochi, el papá de Jorge, que en paz descansen, de mi compadre Humberto, de Gilberto, su papá de ellos que estaba casado con doña Alicia Torra Monroy, que acaba de morir de 106 años casi, ¿sí? Ese tío Rodrigo le encantaba también que yo le cantara. Cuando yo llegaba de viaje a Tustepec, me mandaba a llamar especialmente para hacer que yo le hiciera una fiesta, para él solo cantarle yo unas 2 o 3 horas mínimo. Bueno, queremos, a ver aquí, me voy a poner de acuerdo con León. Si tuvieras que elegir una canción para que nos cantes aquí, ¿qué canción sería? Mira, hay muchas canciones. Regale una canción Claro. totalmente en vivo, Claro. así con todos los micrófonos. Perfecto, no, con mucho gusto, claro. Desde luego voy a dar vuelta a la página, porque están pidiendo aquí que hable yo, me decía mi esposa, del Club Rotario. Muchos amigos que nos escuchan ahorita y ciudadanos y jóvenes no saben que el Club Rotario, que va a cumplir 100 años, fue el impulsor de muchas obras en Tustepec. Para empezar, algo que ustedes no conocen, el Hospital General, que ahorita está abandonado, se fundó gracias al Club Rotario. Yo tengo la foto donde está mi padre develando la placa con don Javier Aguja, con el ingeniero Jorge L. Tamayo, develando la placa de inauguración de ese hospital. La luz eléctrica llegó a Tustepec, traída por los Rotarios. Para que lo sepan, el agua potable llegó a Tustepec, traída por los Rotarios. Es algo extraordinario. Los primeros juegos mecánicos que hubo para infantiles fueron los Rotarios. Los primeros semáforos en Tustepec los pusieron los Rotarios. Los Rotarios hemos sido una comunidad extraordinariamente enfocada a ayudar a los que menos tienen. Les doy un dato más. Aquí en Tustepec hay una escuela, en una comunidad que se llama El Escobillal, que fue comprado el terreno de 3,000 metros, totalmente lacustre, no había nada, se tuvo que aplanar ese terreno y se construyeron 10 aulas con nuestros recursos, no, con los recursos de ustedes del pueblo, porque hacíamos fiestas, hacíamos rifas, donativos de muchos empresarios y construimos 10 aulas, que ahorita es una escuela que está funcionando, se llama Guillermo Prieto, ¿no? Es una escuela bilingüe que también construimos los Rotarios. En fin, y campañas médicas. La primera campaña médica de cervicuterino, del cáncer cervicuterino, la trajimos los Rotarios con médicos de Estados Unidos, donde salvamos a más de 3 mujeres que ya tenían principios de cáncer. A más de 200 personas revisamos en Tustepec, Cosamaloapan, en Isla, traídos por los Rotarios. Las operaciones de labio de paladar hendido y de labio leporino, también las trajimos los Rotarios. Después, los organismos municipales y todos siguieron esa tradición de operar el labio leporino, paladar hendido, y empezaron a hacer la cosa de las mastografías y todo lo demás, pero todo eso los Rotarios los trajimos gracias al apoyo internacional de Rotary Internacional, porque Rotary Internacional es una organización mundial que nació un 23 de febrero de 1905 en Chicago, Illinois. Tiene 121 años de fundado y este club, Tustepec, va a cumplir 100 años en 2 años más. Vamos a hacer una gran fiesta y vamos a ser invitados. Y soy el presidente electo para ese momento que vamos a vivir, si Dios nos lo permite. Fíjate nada más la memoria histórica que tiene Polo. Te digo. Y lo que no dijo, ¿por Sí. qué? Porque, por ejemplo, hay una clínica ahí que también tienen que ver los Rotarios y es lo de los ojos que hacen ahí en Independencia, de la vista que la opera. Hernández Zurita, la clínica Hernández Zurita, nosotros los Rotarios lo promovimos traerlo a Tustepec porque a mí me operaron en esa clínica en Orizaba de cataratas y nos dimos cuenta que era una empresa que además cobraba la tercera parte de lo que cuesta una operación de cataratas con lente intraocular. Los trajimos primero al DIF municipal, ahí operamos a 70, 80 personas
y luego en el Tecnológico de Tustepec a otras más de 200 personas, y esa clínica se dio cuenta que Tustepec requería de unas instalaciones y las hicieron en Tustepec gracias a nosotros y están aquí en Tustepec desde hace ya un par de años. ¿Y qué me dices de bomberos? Los bomberos también se nos escapaba. Hace 22 años trajimos un camión que nos regaló un club rotario de Estados Unidos, de Minnesota, que eran rotarios en Tustepec, en Estados Unidos, en Michigan. Ahí fue mi sobrina Elena Hernández Grajales como intercambista. Es un programa bellísimo de Rotary. Y ahí se trajo de ella a esta familia, que fueron rotarios, bomberos. Y mi hermano Juan José, que en paz descanse, les pidió un camión de bomberos, porque allá en Estados Unidos a los 10 años los dejan de trabajar. Nos mandaron el primer camión por barco desde Estados Unidos, que ahí está todavía, ya no funciona, y hace 2 años trajimos nosotros el segundo camión, que gracias a un compañero rotario que se llama Raúl González Castillo, que su hijo era rotario en el Club de Indio, California, ellos también nos donaron otro camión que se llama el Choco. ¿El Choco por qué? Porque es el mote de nuestro compañero rotario. ¿Y por qué se llama el Choco? Porque aquí donde estamos así, casos 50 metros menos, está una colina donde el Choco Enríquez era el dueño de estas 50 hectáreas, ¿sí? Y era el abuelo de este amigo. Y ese señor, por eso él adopta ese nombre como su mote rotario, porque así nos nombramos los rotarios, y él trajo ese camión de Estados Unidos gracias a la labor de rotarios del Club de Indio California, que nos los donaron, y les costó a ese camión traerlo más de $5,000 entre gastos entre nosotros y todos que pagamos, y lo trajimos a Tustepec, y es el que está dando servicio a los rotarios en la actualidad, perdón, a los bomberos, que compañeros y amigos de Radio Escuchas, los bomberos no tienen ningún recurso. Los bomberos es la organización más olvidada en este momento en Tustepec y creo que en México. No sé, pero en Tustepec el gobierno municipal no sé si los está apoyando, la verdad no lo sé, el gobierno estatal para nada, ¿sí? Entonces viven de lo que ustedes donan en sus casas, viven gracias a que Dios les da por estar ahí, ¿no? Los rotarios les regalamos hace poco uniformes, les regalamos este equipo para su trabajo, ¿no? El camión aparte, todo lo demás. Necesitamos que la ciudadanía, las colectas, no sé, a raíz de la pandemia se acabaron, ¿sí? Pero era lo que le daba vida. Y hubo una presidenta de los bomberos, que fue Libby Aguja, que hizo que esa organización tuviera las instalaciones más fabulosas que nunca había tenido. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No quiero hablar de política, pero había un seguro popular que en la Cruz Roja atendía más de 100 partos al mes, ¿no? Con esos 100 partos se ganaban 200 o 300 mil pesos mensuales, y de ese dinero fue el que se utilizó y que le dio mucha vida a Tustepec y a muchas clínicas aquí en Tustepec. El seguro popular que lo abolió este régimen que tenemos actualmente. Pero bueno, gracias a ello, Libby hizo de los bomberos una organización extraordinaria. Se quita el seguro popular, se acaban las colectas, no tienen también, están como los bomberos, y ahorita están funcionando gracias a una comunidad de doctores que se unen sin cobrar, no cobran sueldo, ¿no? Que por cierto está ahorita ahí un amigo que lo vi muy repuesto, Arturo Parroquín, que su hija es la presidenta, ¿sí? Que lo vi ahí, están trabajando de manera solidaria, se están manteniendo ellos mismos, obviamente cobran para todas las consultas, para todos los tratamientos, pero no hay ningún recurso que los apoye. No existe ninguna colecta de ningún tipo. Bueno, pues un saludo por ahí a Leti Contreras, hija de Tonicón, que es mamá del doctor Parroquín, del doctor que está en la Cruz Roja. Correcto. Entonces, un saludo por ahí para Leti, que seguramente nos está viendo y nos está escuchando. Y no, Arturo es el papá. Arturo, sí. Arturo Parroquín es el papá de Leti. Pues su esposo. Pues no, su hija. Su hija es la presidenta. Bueno, pues sí. Entonces, para que vean, pues, la participación del Club Rotario. Ahí donde yo nací. Ahí en Independencia. Sí, para que nos hagas una descripción de la Avenida Independencia. Miren, ahí está la foto de la Avenida Independencia, precisamente donde nació Polito. No, fíjate
¿No? No, porque no está el Hotel Royalty ahí. No, el Hotel Royalty, No, sí, no es está, cierto, no está, sí. no está. Esto más bien es donde estaba la tortería de Rendón, donde Ajá. está el Hotel Central, todo eso, esa es la parte esa. Ajá. Sí, la parte esa. Sí, fíjate que hablando de personajes de anteriores, pues tenemos al gran artista que fue Felipe Matías. Bueno, desde luego, Felipe fue un personaje inolvidable, ¿no? Que dedicó toda su vida a servir en lo que él tenía a su alcance, rodeado como de 40 o 50 perros ahí en la piragua. Nunca se casó, tengo entendido, ¿no? Siempre vivió él con su familia, con su madre primero, sus hermanos, ¿no? Hasta su fallecimiento hace poco, a la edad de 75, 77 años, creo. No vivió más tiempo. Fue una persona que admirablemente se dedicó a la poesía y primero empezó a producir objetos para artesanales. Le dio vida a las piedras, ¿no? A las piedras y fabricó muchas cosas bellísimas que yo guardo en la casa para hacer billeteros, o sea, cosas bellísimas y después hizo su poesía, ¿no? La más fregona, ¿cómo se llama? La chingada. Claro, y la que le hizo a Flor de Piña, ¿no? Y ahí tocando ese tema de Flor de Piña, todo el mundo hablamos de la maestra Paulina, que no me dio clases a mí, pero bueno, yo la conozco porque era... ¿Usted le dio clase? No, Ella estaba en primaria, es que ella andaba muy... música, ¿no? Ella andaba de clases de música, ella andaba muy metida con el profesor Cid ahí, ella andaba siempre le gustó mucho la polaca, ¿no? Y obviamente es la que hace la coreografía del bailable, que llegó de Oaxaca, todo llegó de Oaxaca, ¿sí? Y realmente el que instrumentó todo esto fue el maestro Juan Silva Ñeco. Él fue el que hizo la partitura, que porque lo que venía de Oaxaca realmente era una danza que no tenía nada que ver, él fue el que la compuso y que apenas recientemente le empezaron a dar su lugar, ¿sí? Que gracias a que yo empecé a decir esto, no sé cómo se enteraron, hicieron un pequeño homenaje a don Juan Silva, y él fue el que realmente creó la partitura de ese baile. Y la maestra Paulina obviamente hizo la coreografía, que es a la que le dan todos los reconocimientos y al maestro Juan Silva realmente lo han tratado muy poco en ese sentido. Fíjate que yo fui testigo, y tú también, de los ensayos, cuando esa partitura le empezaron a dar, le empezaron a dar el sonido, cuando empezó a salir la música aquella de la tonalteca, y era don Juan Silva en vivo, Polo, porque Claro. no había aparatos, no había una memoria, un cassette, nada. Con su saxofón de la lira tustepecana. En Mayimba, ahí con Y Mayimba, que era el bajo, ¿sí? de la marimba. Era mi vecino ahí donde empieza el Boulevard Fernández Arteaga, ahí vivía Mayimba. Y tocaba Juanillo. Y enfrente estaba la clínica, la primer clínica de Tustepec del doctor Antonio Carreño Sánchez, que fue un rotario también extraordinario en Tustepec. Todos era una clínica, la única clínica que tenía su propio quirófano y era el lugar donde acudíamos todos en Tustepec para hacernos operaciones, porque no había seguro social, no había ISSSTE, no había nada. Era la única clínica en Tustepec. Y ahí estaba la clínica del doctor Sánchez. Yo quisiera, tocando ya el tema de un personaje que no quiero dejarlo aquí sin mencionar, de los personajes que tuvieron en Tustepec, el mentiroso. El mentiroso. El mentiroso fue un personaje publicista, así como el amigo que tengo aquí enfrente, ¿sí? Ay, están hablando de ti, ¿eh? Pero no fue precisamente un personaje que tuviera un micrófono ni nada. ¿Saben qué cosa es lo que tenía el mentiroso? Una corneta, que era una trompeta de metal, de lámina, que era como un embudo como el de la fábrica, ahí está don Juan Silva, y entonces andaba en la calle, ¿no? ¿Y qué cosa hacía él? Bueno, él se paraba en la banqueta y le llegaba a preguntar al dueño de la zapatería, al dueño de la panadería, al dueño de la tienda de abarrotes, a toda la farmacia, si quería que le anunciara sus productos.
y le daban a veces la lista de precios, y entonces con su bocina se paraba en la calle. Buenos días, tustepecanos. Me encuentro frente al Trébol de Toñita Bravo. Y aquí vamos a hacer, tenemos camisas de todas las marcas más prestigiosas. Y empezaba aquel tipo a hablar de las marcas de la que vendía mi tía Toña, que en paz descanse, y hablaba de los precios, y estaba ahí 15, 20 minutos hablando a voz en cuello, gritando en la banqueta. Y a mi tía pues le daba que 5 pesos, que 10 pesos, que 20 pesos, y luego se pasaba a donde estaba el puesto de periódicos, y enfrente estaba la farmacia de don Poncho. El papá de Quiluribe, con el Don Bricio. Don Bricio Uribe. Vendía botines, Victoria. Don Bricio Uribe, y la farmacia Cruz Roja de don Poncho Bravo, se pasaba, y luego se iba con la papá de Archila, que era la tintorería El Iris, y así iba con todos los comercios de Tustepec, llegaba al mercado municipal, donde estaba la tienda de don Sotero Castillo, el Parián, ¿no? Sí. Igual ahí se paraba con su corneta a decir todo lo que vendía el mercado, el Perucho estaba adentro, etcétera. Era un personaje extraordinario. Oye, Polo, anunciaba el béisbol ahí en el campo de ahí de donde está el hospital, donde está la Casa de la Cultura. Ahí era el campo de béisbol. Y anunciaba también las carreras de caballos. También. Arrancan y correrán a 200 varas castellanas, ¿no? Bueno, otro personaje. Pero antes, yo voy a interrumpir a Polo, no lo quiero interrumpir. ¿Qué pasó? Que nos pusieron cara de WhatsApp. Mire, Polo, me gustaría que nos hablaras también del Parián. Del Parián. De la tienda, porque también en aquellos entonces no había tiendas que estuvieran abiertas en las noches, que tuvieran ese servicio, no había el Oxxo, no había esta parte de que fueras a una tienda a las 12 de la noche, y tal parece, porque yo lo recuerdo, esa parte a mí sí me tocó, de que tú llegabas a lo que es el mercado central y parecía que hubiera fiesta, pero pues no, resulta que eran las filas que se hacía para comprar en el Parián, y ya luego te encontrabas ahí alguna persona y pues también efectivamente se tomaban literalmente el refresco, ¿sí? En la parte ahí de lo que es el estacionamiento del mercado, esa envoltura que te daban con el papel, que hace unos días, no tiene mucho, estuve platicando con la señora, y pues yo la veo exactamente igual, yo le digo que tiene mejor postura que su servidora, ella pesa exactamente lo mismo. ¿Qué recuerdas del Parián, Polo? Mira, realmente era una tienda que tenía un horario extraordinario, como tú bien lo dices, de don Sotero Castillo. Él la fundó, el papá de Pedro Castillo y de Miguel Castillo. Don Pedro Castillo, su hijo, fue presidente en 3 ocasiones en Tustepec, municipal. Y don Sotero Castillo, pues también murió hace siglos, ¿no? Y él era el dueño de esa tienda. A un lado de esa tienda estaba don Lauro Martínez. Don Lauro Martínez, que era un tipo que vivía de emborrachar a Playa, a todos los borrachines. A Tencho no, y el que decía qué pedos Noriega. ¿Qué pedos dijo Noriega? Ese señor vendía el alcohol del 96, era en la tienda que estaba en el pasillo de entrada. De este lado estaba el Parián y don Lauro estaba de este lado, ¿de acuerdo? Ahí vendía el alcohol para Playa, que era un borrachito, Playita, que un día le dijo a Pedro Castillo, presidente municipal, le dijo, ay Pedro Castillo, te hicieron a machetazos, porque no tenían algas. Otra vez. Pedro Castillo le gritó, ¿no? Era el presidente municipal de Tustepec. Sí, Playa, te hicieron a machetazos. ¿Cómo si no tienes nalgas? Y ahí iba a emborracharse ¿el qué? El Pencho. No, Pencho el que Noriega. Noriega. Y ese Noriega tenía otro dicho. Cuando estaba en la calle decía, ¿qué pedos? Dijo Noriega. El qué pedo que traía él, ¿no? Sí. A borrachar. Sí, claro. Hablando de eso, que no lo voy a repetir, nos están mandando la foto del bar Mocambo. Ah, bueno. Aquí está, mira, a ver, no sé qué bien en la memoria. ¿Manuel qué? Manuel. Ahorita. Bueno, sí. Salvador. Manuel Salvador era el dueñmo del hotel del bar Mocambo, que aquí está la foto, muy joven, que está en 5 de mayo, casi esquina con Ocampo, precisamente. Ahí está el bar Mocambo,
que tenía su privado en la parte de atrás, lo hizo más adelante, ya con climatizado, pero la barra era donde se juntaba toda la ciudadanía tustepecana a tomar cerveza principalmente y tenía todo tipo de licores, ¿no? Era una cantina donde se jugaba dominó muy agradablemente, había 10 o 12 mesas para jugar dominó y para departir, y la barra que era el lugar más donde estaba Manuel Salvador atendiendo, que también en paz descanse. Es el bar Sí, Mocambo. fíjate, y yo recuerdo un mundial, creo que fue en Inglaterra, ahí fuimos a ver el fútbol porque tenía él televisión a colores ya en esa época. Claro. Yo llegué a Tustepec en el 96, a finales del 96. Ya no me tocó vivir mucho tiempo esto porque yo me fui más de 30 años de Tustepec. Oye, Polo, ¿y qué me dices del alacrán? Ese es otro de Estrada. El dueño era Genaro. Genaro Solís Estrada. Genaro Solís Estrada, ese tenía una cantina en Morelos, casi esquina con Independencia, que la cantina era más chiquita que este estudio, ¿eh? Y más angosta que este estudio, de la mitad de ese estudio, para que ustedes lo sepan. Llegaba uno a una barra que apenas si cabía uno, nada más 2 o 3 mesas, pero estaba llena todos los días, ¿de acuerdo? Y llegaba uno, y como era uno nuevo, ¿quiere usted camarones para pelar? Y llegamos, sí, camarones para pelar. ¿Qué cosa nos daban? Cacahuate. ¿No? Y tenía todas las paredes llenas con todos los presidentes municipales de Tustepec, de don Pedro, de todos los que fueron presidentes que fueron a departir ahí con él, Chucho y todo. de don Jesús García, obviamente que también fue presidente Sí. 3 veces, ¿no? Y todos ahí estaban las fotografías de artistas de Tustepec, y estaba llena, y el tipo se la pasaba agarrando de tonto a todo mundo que llegaba. Sí. Era un tipo con Como una... el dominó aquel, ¿no? Ah, sí, el dominó y te sacaba cada cosa. Tenía todos los tipos para tomarle el pelo a todos los que llegábamos allá. Y el lugar era pequeñísimo. Pero una anécdota, queremos saber. Bueno, ver, realmente, mira, repito, yo me fui muchos años de aquí, cuando eso era, a lo mejor a León sí a le León tocó. le tocó que le agarraran el pelo, como dicen ahí. Sí, sí, ya lo creo. Mira, él tenía un dominó, una caja de madera que era un dominó, y te lo ponía enfrente cuando llegabas, y lógicamente uno a abrir para jugar dominó. Pero no, pues era otra cosa la que salía de ahí. Y los dichos que tenía en la cantina. Ah, exacto, los versos. Aquí está Sí. uno. Aquí está uno, nada más de que ya lo perdí. Dice, así es Tuxtepec, con 2 radiodifusoras, una industria papelera, un ingenio de primera y una gran cervecera, una gran variedad de frutas, también un chingo de, mejor lo digo que, un río lleno de cagada, una bala de, mejor le habla aquí, Polo. Una bola de huevones y un calor de la chingada. Afortunadamente te refrescas con vinos, ricas chelas, cheladas y bebidas preparadas. Esa era su bienvenida que le daba a todos en el... ¡Qué bárbaro! No, si iba uno, entrabas al baño, no, tenía que consumir. Entonces había un verso que decía ahí, dice, desde el momento en que te vi, te marco el alto, compadre. Si no te emborrachaste aquí, ve a mear acá tu madre. Oiga, no fui yo, nos van a censurar y no fui yo, Bueno, voy a hablar de otros personajes en Tuxtepec que le tocó vivir a él. Un personaje muy especial que era el bolovanero. El bolovanero era un hombre que andaba de blanco, con gorra, vestido de marinero, con su canasta, con una canasta que debe haber pesado más de 10 kilos, donde vendía los bolovanes de jaiba, de camarón, obviamente de pollo, etcétera, deliciosos, tipo Veracruz, ¿no? Todo de blanco, era un tipo divertido, vestido de una manera, ya le dije, marinero, y sus bolovanes eran especiales. Otro, Tenía su gorrito también de su marinero. gorra, no, su gorra de marinero. Bien, otro, un vendedor de tamales, Agustín. ¿Saben cómo vendía los tamales Agustín? En carretilla. En una carretilla llevaba los tamales, los tapaba con una jerga y pasaba por toda la avenida Independencia. ¡Tamales! Tus tamales Tuxtepec. ¡Tamales Tuxtepec!
Y Agustín, pues era un chico que tenía un pequeño problema, no era un poquito gay, pero bueno, él era un tamalero muy Nos importante. enseñan aquí, a ver, tú me corriges, que este es el mercado central. ¿Correcto? Y aquí, Nuevo Silva. así es, el Choco. Choco, Ajá. el camión de bomberos Ajá. y la panga. El Paso Real. Paso Real. Este Paso Real era una bajada para camiones, porque ahí llegaban los camiones, Sí. La panga cruzaba del otro lado, y ahí pasaba uno para Tuxtepec, era una panga que subía, y ahí arriba estaban los cargadores, ¿no? Sí. Todo eso, con todo respeto, mi tío Genaro, que en paz descanse, hermano de mi mamá, se quedó con eso. O sea, él compró eso de manera inexplicable, no quiero decir Y ahí cómo. era la bajada de los cargadores. Claro, claro. Y aparte ahí arriba, y eso que está del lado derecho es donde está ahora el Paso Real que están arreglando. Polo, decía mi suegra en paz descanse, y mis palabras no lo ofendan. No lo ofendan. La verdad, eso era la bajada y eso ahora es el estacionamiento del Hotel Mirador, ¿no? ¿Era el potrero del llano eso? No. No. ¿Cómo se llama eso? No, es el Paso Real. Sí, no, me refiero a cómo se llamaba esa esplanada que había, porque estaba la Torre de Oro ahí. No me acuerdo. Ahí No sé. estaba también Gustavo Patadioso. Santa Dios, él era el peluquero. Bueno, realmente ahí era donde está el estacionamiento era el Hotel Mirador, era la bajada, era donde estaba El acceso a la panga. el acceso a la panga, que era una bajada muy especial, daba una curva y subía hacia lo que es el malecón ahora del Paso Real, ¿no? Y enfrente está el Teatro Pardo, que lo hicieron los Pardo hace más de 100 años, porque ahí se salvaron muchísimas personas en la inundación, gracias a Dios. Otro personaje que quiero hablar después de Agustín, en el Parque Juárez, en la parte, cuando va uno por 5 de mayo, del lado izquierdo, ven que ahí ahorita está la Michoacana, ¿no? Luego ahí venden unas licuados, cervezas, y luego hay fotocopias. Todo eso era refresquería de Don Minche. De Doña Pipa. De Doña Pipa y Don Minche, ¿te acuerdas? Sí. Era un personaje en Tuxtepec que daba los refrescos y de ahí para tomar refrescos, porque aguas frescas, porque en Tuxtepec hay un calor tremendo. Y enfrente, para que ustedes sepan, estaba La Movida. La Movida, que fue la cafetería donde todos los jóvenes de Tuxtepec por décadas íbamos a noviar, que era desde donde está ahorita las fotocopias, hasta después de Imprenta la Letra, hasta donde está ahorita una pizzería, todo eso eran mesas de la cafetería. Todo eso eran mesas y adentro tenía su restaurante, ¿no? ¿Y qué cosa fue eso antes? La Casa Lavalle. Casa Lavalle. Es donde tenía don Luis Lavalle Ocampo, no, su venta, Sí. su venta de refrescos y de abarrotes, ¿no? Ese señor cuando ustedes ven las fotografías de la inundación, ahí se ve la Casa Lavalle y están, que después él se los hereda, eran sus sobrinos, los pichichis le llamaban, Sí. pichichis, a David y a Rafael. Les hereda, y a Elvira, la mamá de Nayo, Sí. les hereda toda esa parte y ellos fundan ahí la famosa Movida. ¡Qué bárbaro! ¿Qué cosas no se vieron ahí? No quiero hablar de cosas tristes porque ahí pasaron cosas de todo. Sí, Pasaron- no recuerdo bien. Pasaron cosas terribles de lo cual no quiero mencionar ahorita, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que pasó? ¿Cómo no? Lo que el ¿Cómo no? doctor Sí, Ferrer, sí, ¿no? sí, sí, Bueno, sí, me acuerdo. de eso no hablemos, ¿verdad? Ellos entendieron esa parte, Mm. hablaron sobre la etapa de la movida, yo voy a decir que sí me tocó la movida, ¿sí? Y hablando de las percheronas, Bueno, esa es la casa de David Cabrera. Él, por ejemplo, Ocampo, él ahí cuando ya se divide todo, David se queda con esa parte donde vendían las percheronas, que ahí sigue la casa de su familia. En la esquina le queda Rafael, que es donde tiene Payo el Hielos, tiene ahí su negocio, ¿no? Y todo lo rentan con su hermana que tiene al lado, ¿no? Nayo le tocó en Allende un poquito más para allá, el hijo de Elvira, ¿no? Y a David le toca hasta donde están las paletas. Esa es la casa de David y la casa de... Rafael nunca vivió ahí. Rafael siempre vivió a donde está el registro civil, en la esquina de Allende y 20 de noviembre. Ahí era la casa de David con una Sarmiento que acaba de morir, por cierto, su esposo. Oye, Polo, yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre del señor, creo que era Juan. Había ahí en esos lugares una panadería.
no me acuerdo cómo se llama, creo Juan se llamaba el señor, pero la cosa es que estaba uno en clases, ahí sobre todo sobre tercero, sobre primero, segundo, En Allende. oye, y llegaba el olor del pan cuando nosotros estábamos en clase. Esa zona de ahí, bueno, la verdad no recuerdo. Lo que sí recuerdo de un personaje extraordinario en la calle de Allende, de Juan, el que hacía los toros El encuetado. los del toro encuetado. Juan, que se llama Juan Pérez, creo. Juan Pérez. Él vivía exactamente, cuando salió uno de la escuela en Allende, ahí estaba su casa, en Allende, ahí enfrente, y ahí es el hombre que se encargaba de hacer todos los toros para las fiestas de Tustepec. Oye, y ahí vivía la mamá del Caperuso. Ah, bueno, esa era en la esquina. Ajá. En la esquina que tenía un chingo, un chango, que se llamaba Caperuso, por eso anda un taxista ahí, un taxista güero, medio sangrón, que es mi amigo, ¿no es cierto? Que le dicen Caperuso, porque así se llamaba el chango del abuelo, con doña Vicenta Podaca. Sí. Doña Vicenta Podaca, que era una señora que... Era mamá de Pipiaco. La mamá de Pipiaco, la mamá de Luis Guerrero, que es el papá de Anita Cázares, etcétera, etcétera. Doña Vicenta Podaca, enjollada, preciosa, cuando se ponía la ruleta en Tustepec, la ruleta estaba en el parque, primero en el parque, desapareció ahí cuando mató el chingo loco Popeye mató, mató no sé a quién, bueno, se estaba en el mero parque, sobre el parque. Luego, como pasó ese homicidio, la pasaron Allende a un lado donde está la Cámara de Comercio, está el Oxxo. Ahí se ponía la ruleta, ¿no? Y ahí doña Vicenta Podaca tenía su silla con todas sus joyas para jugar ruleta. Era un punto fuerte. Ahí sucedió otra tragedia, sí, porque sí, tampoco vamos a hablar, ¿no? A mí me tocó estar esa noche ahí. Ahí me tocó estar, me fui a la 1 de la mañana de ahí. La tragedia sucedió como a las 4 o 5 de la mañana. Sí, ahí fíjate que había muchos puntos fuertes ahí, uno de los que tú no quieres mencionar, pues eran puntos fuertes, ¿no? Y eran incluso los que ponían la ruleta. Bueno, pero también había otro punto, era más bien una punta fuerte que era Toña Bravo. Ah, mi tía. Sí. Hermana de mi madre, Toña Bravo, claro, ella también era la que iba, le encantaba jugar, ahí estaba. Sergio Arellano era el de las fichas con Lalo Pacheco. Ellos dos eran los que controlaban el tiro y Chalito Pacheco que controlaban el tiro y las fichas de los tapetes, ¿no? De las ruedas, de la ruleta, claro. Fíjate que yo creo, no sé si traigas ahí a un personaje también muy famoso de allá del barrio abajo, propiamente era del Tustepec antiguo, que era la güera, ¿cómo le decían? No sé. Ahorita me voy a acordar. Sí, bueno, mientras tanto, los voy a interrumpir otra vez porque tenemos saludos y otra vez se nos están acumulando y los pierdo. Les son saludos para nuestro invitado de Samuel López Suárez. Saludos para el licenciado Polo, muchos años de experiencia y conocimiento en varios ámbitos. Gracias Samuel, muy amable Samuel, saludos por casa, saludos a tu madre, gracias. Y tenemos, aquí también ya nos enviaron, León Fernández, tenemos una cita en el Ingenio, en la colonia Adolfo López Mateos, porque nos están recordando que el viernes 8 de mayo es ya culmina la fiesta, agrupación La Bullanga va a estar y el club de danza de la sección 119. León Fernández, tenemos que ir, vámonos Polo, tenemos que ir a la colonia Adolfo López Mateos, correcto. Está buenísimo. ¿Cuándo fue la última vez que anduviste por esos rumbos? Y a la tarde voy a andar en el Ingenio porque nos entregan a los rotarios un corazón de tapitas que vamos a inaugurar a las 5:30 de la tarde, los rotarios, en invitación especial de las autoridades del Ingenio de Grupo Piazza en Tuxtepec. Así es, pues bueno, continuamos, por favor. Tenemos más saludos, aquí ya nos estamos perdiendo, pero a ver, León Fernández, recuérdanos sobre qué significa robándonos la tercera.
para que le platiques a Polo de qué se Yo trata. tengo un programa, unas charlas en la tarde que se llama el programa Robándonos la Tercera. Ah, caray. Ah, de béisbol. Pero no propiamente hablamos de béisbol. No. El programa, el nombre del programa salió porque nosotros lo conducimos Charlo Guaruso y yo. Charlo Guaruso sí lo has de conocer, Claro. el hijo de Esperanza. Lo conozco. Ajá, entonces, que pues ya estamos robándonos la tercera edad, ya estamos parados en tercera Polo a 90 pies del home. Más Sí. bien por la casa por la Casa Verde. La Casa Verde a 2 cuadras del Panteón. Sí, entonces, pues, por eso está el programa así, Hasta allá te están viendo. por eso tenemos ese programa, así le pusimos, pues, pero aquí hemos hablado de todo, de deportes, de costumbres, de todo. Y bueno, hoy tenemos como invitados a miembros de la Asociación Ganadera Regional del Norte de Veracruz. Por la reunión que van a tener muy Por, importante. exactamente, por el tianguis ganadero que va a haber el día 17. Ese palacio lo hizo Mario Estrada. Mario Estrada, pariente mío, era Estrada Loyo, su familia de él, mi madre era Bravo Loyo. Ese palacio lo hizo Mario, eso lo tiraron. Sí. Y construyó el ingeniero Fernández uno nuevo, prácticamente ese era el anterior, palacio anterior, que sustituyó a las casas que había. El Club Rotario nace en la esquina de Guerrero y 5 de Mayo, era una casa de 2 aguas de más de 300 metros cuadrados, ¿sí? Que ahí esa la dona, el ingeniero Bravo Aguja la dona al ingeniero Francisco Fernández Arteaga para que él construya ya el palacio actual, ¿sí? Oye, Polo, hay un personaje que, bueno, a lo mejor no lo tengan ustedes en los registros como Rotario, pero que siempre estaba ahí, Cocana. Bueno, Cocana era nuestro Barman. es la palabra. Era el barman durante más de 20 o 30 años, él creo que era mesero también, que tenía era peluquero. Era peluquero en el barrio de abajo, Y él, como tenía las noches libres, un día pues a los Rotarios se le ocurrió, porque el tipo le gustaba ser mesero también, y lo convertimos en nuestro barman, y durante años fue el que nos atendió hasta su muerte, prácticamente, en el Club Rotario por años, ahí lo tuvimos en el club, y fue una persona muy apreciada por todos nosotros. Oye, otro personaje de por ahí de tu barrio, que todo el que pasaba por ahí enfrente, hasta don Pancho Moreno, que pasó un día enfrente ahí, y que le... Joaquín el peluquero, Joaquín Moreno. Joaquín Moreno era un peluquero de abolengo que fue el que enseñó a Pata de Oso, a Gustavo, al papá de... ¿cómo se llama? Sí. Y él fue el maestro de todos, de Toño Cruz, también que es un peluquero ahora de abolengo, que mi pariente Toño Cruz, mi amigo, que su papá era de Talea, por cierto, de donde era mi padre, y Joaquín Moreno era un personaje en Tustepec. La única ocasión que se portaba bien Joaquín en su peluquería, porque ahí tenía igual que el de la cantina del Alacrán, puras cosas no santas, ¿no? Y cuando llegaba mi papá, todo lo escondía, a mi papá le tenía un respeto extraordinario. Pero cada quien que pasaba por ahí afuera de Joaquín, no hombre, lo recibía, lo despedía, sí, con un sonoro, pero un sonoro con la mano se la ponía aquí en el codo y qué bárbaro. Terrible. Y hay una anécdota que mi madre un día iba caminando con una gente de las aristócratas de Tustepec, caminando por la peluquería de Joaquín. Es una anécdota que contó Felipe Matías, es una verdad, es realidad. Iba mi mamá con esta aristócrata y entonces iban pasando frente a la peluquería de Joaquín, ¿no? Y yo vivía a 50 metros. Y de repente pasó uno de estos así, León Fernández, y sale Joaquín, ¿no? Y le avienta pero uno enorme. Y entonces aquella señora le dice a mamá, Jesús de mi vida, ¿qué es eso? Dice, así como aquí hace calor, los pedos son iguales. Aquí todo es estruendoso. Le dice mi mamá a la señora con la que iba caminando, porque la señora se espantó. Sí. No era de aquí, era que venía de fuera y de repente cuando oye aquello dice, señor, checha, ¿y qué es eso?
No, es nada más un pequeño aquí de Oye, ¿te acuerdas de? Bueno, mira, hay mucho que recordar por ahí porque estaba un bar en aquellos tiempos que se llamaba Kiko. Kiko. No era, era un restaurante, Un era, restaurante. era una cafetería que manejaba La Coronela. Chopontil. Chopontil fue el que lo Ah, creó. Chopontil, y después llegó la Coronela, que por cierto tuvo un hijo de Alfredo Moreno, ajá. un hijo de Alfredo Moreno, que en paz descanse, ¿no? Ella manejaba esa cafetería. Y a un lado estaba una tienda de don Manuelito también, que era español, Ujú. que ahí tenía, y ahí en ese lugar, después, cuando muere don Manuelito, que es donde mi mamá compraba sus cigarros gratos, yo nací enfrente, ahí compraba mi mamá los cigarros gratos, don Manuel muere, y ese pedacito, el doctor Carreño lo renta no sé a quién, y ahí pone una mesa de billar. Es donde yo aprendí a jugar billar a los 10 años, ¿eh? A mí nadie me ganaba a jugar billar. Inclusive los chingados tigres estos que eran famosísimos, hermanos de Diego. Cuando llegué a Tustepec hace 30 años, me acuerdo que yo vivía en 5 de mayo y estaban ahí en la casa de Perucho, ¿no? De la mujer de Perucho. Y pasé y estaban los tigres ahí, Marcos y Rafael. Pariente, ven para acá, pariente. Y creyeron que iban Comer a pichón. comer pichón, ¿no? Me vieron ya grandes, son de 50, 48. Pásate, pariente, una mesita de a cómo, dice, de 10 pesos. Y dije yo entre mí, chinga, estos no saben con quién se meten. Y los dos hermanos, y tenían ahí un chingado que era el que lo cuidaba, ¿no? Que también ¿cómo se llama? Un tabur de esa, ¿no? Y les he puesto una chinga Mapache era, a mapache. ese mapache. Y les he ganado, y decían y se jalaban de los pelos, dice, oye, pinche polvo, ¿y dónde aprendiste tú? Digo, aquí, en Tustepec, aquí me... Oye, porque también yo me acuerdo, yo vi jugar a Juan José Bueno, Carambola. él le gustaba, a mi hermano Juan José y a Manuel, que en paz descansen los dos, les gustaba la carambola, no les gustaba ¿cómo se llama el otro? El de la bola, el pool. No, a mí, yo en la carambola nunca fui bueno para los efectos, pero el pool fue pues lo que me aprendí desde niño, ¿no? Dicen que lo que bien se aprende, nunca se olvida, ¿no? Oye, y tenías ahí el billar ese, la mesa de billar de ahí que dice que era tu vecino y estaba don Paquito también en la esquina ahí. Ah, correcto. Y ahí jugaba yo híjole, con puros personajes de Tustepec, con Maximino Pérez, ¿no? Que llegaba con su pistola. Ah, sí, no le fallaba. Claro, y que su hija fue, bueno, Carmelita. Pues yo no sé si lo pueda decir aquí, mejor no lo digo porque mi Elvira, mujer se va a Elvira, enojar. Carmelita, no, era Elvira la mayor. sí. Maximino, Lucha, que era esposa Lucha, de Melesio, ¿sí? Y la más chiquita Carmelita. Entonces Maximino jugaba ahí con el güero, me acuerdo que un güero que era pescador, que también llegaba ahí. Llegaba un señor que es papá de un doctor ahorita muy famoso aquí en Tustepec, ya se me olvidan los nombres, ¿no? Jugaban ahí de ellos, eran puros señores grandes, y yo de 12 años, cabrón. Y ahí jugabas. Me llegaba el doctor, pasaba yo de la secundaria, llegaba al restaurante, vente Polito, vente, porque a él le gustaba jugar conmigo, de pareja, ¿no? Y les ganábamos a los viejos. Y no podían decir nada porque el doctor era tremendo, no podían insultar ni nada. Pero un día se me ocurrió jugar con Maximino. Espérate, me mandó llamar, me fue a buscar a la casa, el doctor le prestó la llave y le empiezo a ganar. Primer mesa, segunda mesa, 5 mesas, y el tipo ya tenía espuma por la boca. Y con la pistola, ¿eh? Sí, no, sí, no, No, con la claro. pistola. ¿Sabes qué, chamaco? Que voy a... Y en eso llega el doctor. Llega el doctor. Cuando ya me estaba queriendo matar, ¿no? Casi matar. Dice, ¿qué está pasando aquí? No, es que mire, doctor, cuando ve el doctor el pizarrón, porque me 5 mesas. Y dibujaba un hongo cuando había 5 mesas, ¿no? Dibujo el hongo. ¿Ya viste tú, pinche Maximino? Te está ganando el niño. Sí, me está ganando. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Oye, pero de las anécdotas de Maximino Vera, bueno, yo anduve un tiempo con él. Ah, caray. Vaya, tenía un camión él. Sí, claro. Sí, entonces era muy grosero. Ah, no, no, no. De Eh, muy mal talante. sí, Tenía un carácter pero muy feo. había otro personaje que presumía o decían que era muy grosero, ha de haber sido tu tío, porque era don Checho Bravo. Ah, bueno. Faltó hablar de los taxistas en Tustepec.
había dos taxistas extraordinarios, el Negro Churrero, Chernero, Chernero. que era el carro número 1 de Tustepec, frente al Hotel Mirador, donde está Aldama y, perdón, sí, Aldama y Independencia. Ahí estaban los taxis, los primeros taxis de Tustepec. Y ahí llegó mi tío Checho, que le consiguió la concesión, el hermano, Pues sí. el subsecretario. Sí. Mi tío Víctor, que era subsecretario de enseñanza. Que Eran hermanos, ¿no? Eran medios hermanos. A medio. Porque el papá de mi tío Víctor, de Rodrigo Bravo Monsalve, hermano de mi abuelo, tuvo dos hijos, que eso tampoco lo saben, ahora se van a enterar aquí muchos. Mi tío abuelo tuvo a mi tío Checho con una señora García, y ¿quién crees que también fue su hija? Y eso no lo sabes ni tú. Checha. No, para nada. La mamá de Rolando Usla. La mamá de Rolando Usla Bravo, de Rafael, de Chevalier. Chevalier. Su mamá de ellos era hermana de Bravo Aguja también, media hermana. De acuerdo que sí por fuera, pues ella es muy feo. Ella era hermana también de Bravo Aguja. Por eso mi tío Rodrigo un día llamó a Humberto. Estaban ahí con los chaparros, ahí en los cuarteles, y lo mandó llamar. Tenía Humberto 18 años. A ver, siéntate, hijo. Te voy a presentar a una tía. Y la señora era una morena de pelo totalmente chino, ¿no? Dice Humberto que llega y la ve así, ¿no? Dice, te voy a presentar a mi hermana, le dijo mi tío Rodrigo. Y Humberto se quedó, era un chamaco, ¿no? No sabía que era su hermana. Papá, sí, mijo, es mi hermana. Y no sé el nombre de pilas. Rolando a lo mejor me está escuchando, porque Rolando es el único que vive. No sé, creo que Chevalier también vive. Chevalier creo que sí. Pero... Rafael ya murió. Y entonces se le presentó ahí en esa ocasión mi tío Rodrigo a Humberto, a su hijo, a la mamá de Rolando. Era media hermana de mi tío Víctor también. Para que eso no lo sabías. No. En el velorio de Clarita Rangel, Ajá. que es la mamá del gordo, estaba ahí Rolando, y nadie sabía, ni el gordo Sáquer sabía, que la hermana de su mamá, porque era su hermana, Sí. era la esposa de Rolando, ¿verdad? Era su mamá, la mamá de Rolando era, nadie sabía que estaba ahí, ni Jaime, que estaba Jaime ya, ¿no? Nadie sabía que era, o sea, lo guardaron con mucho secretismo, claro, ellos se decían parientes, y Rolando me dice pariente, y Rafael y todo, pero nunca se corrió la voz de que su mamá de Rolando era hija de don Rodrigo Bravo González, hermana de Víctor Bravo. ¿Y don Checho? Hermano. ¿Es cierto de que era muy... No, mi tío Checho era extraordinario, era un tipo con era un legendario de versos, de todo. Hay anécdotas de él fabulosas de mi tío Checho. No. Trabajó con mi tío Pedro, porque mi tío Pedro pues era su tío, ¿no? Sí. Era hermano de su mamá, de su papá. Y entonces trabajó en el rancho. Y un día empieza a hablar tarugada y media mi tío Checho, y estaba mi tío Pedro atrás. No, dice, y mi tío Pedro, que chingue. No, mira, cuando ve a mi tío Pedro, estaba atrás, le dijo, mi tío Pedro medía casi 2 metros, el papá de Sóstenes. Sí. Era hermano de mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo era Genaro Bravo Monsalve, Pedro Bravo Monsalve y Rodrigo Bravo Monsalve. Genaro, el papá de mi mamá, Pedro, el papá de Sóstenes, y Rodrigo, el papá de todos ellos, el Rodrigo de Víctor Bravo. Oye, hablando de don Genaro Bravo, ¿qué Loyo. es? Loyo. Hermano de mi mamá. ¿Tú te acuerdas bueno, Chilolo murió, pero Perico, y Rafael, creo? Bueno, Rafael ya murió a los 3 meses que murió su mamá, mi madrina. Cupertina, él murió de cáncer de próstata, y tenía 86 años, tendría como 90 aproximadamente. Y de ahí Chilolo, que murió en 1969, cuando el hombre bajó a la luna, exactamente en un suceso trágico. Estuvimos en una comida en la casa de un amigo de Ernesto Bullrich, en una comida en México, Juan Moreno, Carlos Herrera, Chilolo, Isidoro Bravo y yo. Y a las 6 de la tarde cada quien nos fuimos a ver a nuestras respectivas novias. Y Chilolo se fue a mi casa. Yo vivía en Río Guadalquivir, en la colonia Cuauhtémoc. Se va a mi casa Chilolo, ahí va con copas,
sigue tomando en casa de mi hermana Edith, y resulta que mi hermana nunca se fijó que traía una pistola que le había regalado una novia gringa que estaba ahí en México, la traía clavada. Mi hermana no se percató, como a las 10 de la noche sale Chilolo de la casa de Guadalquivir, se va a ver a la novia que vivía en el bosque de Chapultepec, enfrente, y nunca llegó. El domingo nos habla que fue cuando bajó el hombre a la luna, el 19 de julio, nos habla, se llamaba Nancy Jacobus, me habla, Polo, no llega Chilolo desde anoche. ¿Cómo no llega Chilolo? Pues voy a buscarlo, mi mamá estaba ahí en México, me dijo, tú no sales de aquí ni medio metro. Al otro día a las 7 de la mañana nos fuimos, Juan Moreno y yo, a la Procuraduría, que era su director era papá de un amigo nuestro, llegamos y llegó Rafael, el hermano, con el periódico El Esto, y nos los avienta, matan a joven de Puyado de un balazo en la noche del sábado para amanecer la madrugada del domingo, ¿no? Lo mataron ahí con su misma pistola, a Chilolo, desafortunadamente, en la Ciudad de México, el 19 de julio de 1969, a la edad de 23 años. Perico vive es de mi edad, es un poquito mayor que nosotros, él es del 47, es del 26 de septiembre del 47, él ya este año cumple 79 años, él vive en Celaya, Guanajuato, y Tina, obviamente, que es la más chica, ella sigue viviendo aquí en Veracruz, con sus hijas, que una está en Oaxaca, la otra está aquí en Tuxtepec, ellos dos son los únicos que viven, hijos de mi tío Genaro. Y el negro, Genaro, también él vive, está casado actualmente con Lolis, ¿no? Viven aquí en Tuxtepec también. Son los tres que viven. Y ustedes, yo realmente, todos mis hermanos ya murieron, yo me quedé de la soledad. Fíjate que es muy interesante. Bueno, que no hable de muerte. Mi mujer, ¿no? Sí. Bueno, Polo, a mí me gustaría ya también de forma actualizada que nos digas a qué te dedicas, Bueno, que nos digas cómo podemos contactarte, que nos Bueno. otorgues tu número de teléfono. Eres una persona muy reconocida dentro de este ámbito, entonces por favor, para las personas que no distinguen, que nos comentes. claro que sí. Mira, después de que regresé a Tuxtepec en el 96 como gerente de una Afore, actualmente fui 20 años catedrático del Tecnológico, que tuve que renunciar, me prejubilé en el Tecnológico por un accidente que tuve, y desde entonces, desde el 1998, también me dedico a la venta de seguros y fianzas. Mis oficinas están en calle Río Fuerte, esquina Avenida 11, en mi casa, a 100 metros de la Plaza Bodega Aurrera, la calle no está pavimentada, en donde está la entrada al Banco Santander. Ahí están las oficinas de donde me dedico actualmente a la venta de seguros y fianzas. Ahí los atiendo con mucho gusto. Tengo 30 años de experiencia en el ramo y realmente pues voy a continuar hasta que Dios diga, siempre trabajando con mucho ahínco al lado de mi amada esposa Rocío Santiago Aguirre, a la quien amo con todo mi corazón, a mis hijos Rocío, que está en Estados Unidos, a mi hijo Rogelio, que está en Jalapa, a mi hija María Alejandra, que está en Tuxtepec, casada felizmente con Rodolfito Cruz Cruz Conti, y realmente, y mi hijo Polo, Leopoldo José, que actualmente está en Orizaba. A todos ellos, a Polito, a todos ellos les mando. Sí, ahí era Politín, Polín, ahí les decimos Polín. Realmente, sí, realmente, entonces, repito, me dedico a los seguros. Mi teléfono es el 287-88-324-84. 287-88-324-84. A través del WhatsApp puedo hacerles las cotizaciones sin ningún compromiso de seguros de vida, de seguros de gastos médicos, de seguros de hogar, que nadie asegura su hogar, y la verdad estamos en una zona de alta sismicidad donde hay más de 1,000, 5,000 temblores al año, que lo que pasó en el 2017 en Juchitán, que se cayeron 20,000 casas, desafortunadamente toco madera, ojalá nunca nos pase en Tuxtepec, pero estamos de veras en una zona sísmica terrible, con una falla a 40 kilómetros en Valle Nacional, nadie asegura la casa, una casa es el bien más asegurable que le pagan a todos los dueños
lo que vale la casa, más los bienes que tiene adentro de la casa sin factura. Nadie compra un seguro de casa. Seguro de vida, en los mexicanos se sienten todos inmortales, nadie quiere seguro de vida, solamente los maestros porque los aseguran a fuerza en las escuelas, ¿no? Y los seguros de gastos médicos, que también es una bendición para el que lo pueda pagar, ¿de acuerdo? Yo ofrezco todos estos servicios en mi casa, en mi teléfono que ya les di, y mi correo, que son mis apellidos en minúscula, Hernández-Bravo@hotmail.com. Hernández-Bravo@hotmail.com. También o a mi WhatsApp les puedo hacer las cotizaciones que ustedes quieran sin compromiso. Estoy a sus órdenes, porque de eso todavía seguimos teniendo el sustento y la vida para tener en mi casa una casa feliz. Polo, me gustaría, perdón, que abundaras más en el tema. Por sí solo es un tema bastante importante porque en efecto no tenemos la cultura de asegurar nuestro vehículo, de asegurar la casa, ni se diga, tener lo que son gastos médicos, alguna anécdota, alguna circunstancia, alguna situación motivacional para aquellas personas que están en duda de si generan o no generan un seguro, en esta amplia experiencia que tú tienes. Mira, platicado un día por un amigo que yo aprecio mucho, se llama Raúl González también, se llama igual que el Choco, Okay. que fue el director del Banco Santander por muchos años. Ya. Dicen que él vivía, por ejemplo, en Veracruz, Sí. ahí en donde está el paseo, que entra uno a Veracruz, ¿cómo se llama? Sí. La calle principal, que ahí pasa un río, ¿no? El río Jamapa, no sé cómo se llama, pasa un afluente. Él vivía ahí era gerente de un banco ahí en Veracruz, y tenían una privada con 12 casas. Entonces dice que él, por ejemplo, le dice: oiga, me acaban de vender este seguro de mi casa, ¿no? Cuesta 2,000 pesos, le pagan todo. Nadie se aseguró. Me acuerdo que me platican. Él se asegura cuando hubo el desbordamiento por el ciclón Carr, se llama Carr, ¿no? Que se metió, que rompió, bueno, que ahí aseguré otras cosas. Resulta que su casa se destruyó completamente con el agua, perdió todos sus muebles y a él todos se los pagaron. Todos sus muebles, su pantalla, toda su ropa, todo, se lo pagó su póliza de seguro. Y todos sus vecinos lloraban porque todo lo perdieron. Esa es una experiencia que decía que yo contara. Te puedo platicar de gentes que actualmente tienen cáncer, que se están curando gracias a una póliza de gastos médicos, porque un tratamiento de cáncer cuesta 100,000 pesos mensuales mínimo. Una póliza de gastos médicos te los cubre. El que lo puede pagar es una maravilla. Ahora, el seguro de vida, ¿cuántos jóvenes no hay en Tustepec que tienen una familia con 2 o 3 hijos, ¿verdad? Como la que tengo aquí al lado derecho, ¿sí? Y resulta que no tienen seguro de vida a sus esposos. ¿Qué pasa si fallecen si no tienen 60 años? No tienen ninguna jubilación de nada. Dejan a la familia en la orfandad, y desafortunadamente yo les puedo cotizar en mi teléfono, nada más con su fecha de nacimiento, su nombre completo, sin ningún compromiso. Y repito, el de casa, el de hogar, el de vida, el de gastos médicos, son seguros muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. El que los pueda adquirir, de veras se los recomiendo y estoy a sus respetables órdenes. Polo, de nueva cuenta, me parece, te reitero, un tema bastante importante con respecto a este trabajo que tú realizas. Ya nos comentaste acerca sobre el tipo de seguros, pero con respecto a las compañías, ¿solamente manejas una compañía, manejas No. diversas? Yo te puedo decir, me interesa con esta compañía. Afortunadamente tengo más de 10 compañías de seguros a las que pertenezco. Trabajo como un broker, es la palabra que se utiliza en el castellano de seguros. Broker, pertenezco al promotor más grande de México, que es Arco. Con él trabajo más de 12 compañías de seguros, y aparte por mi cuenta trabajo con AXA Seguros, trabajo con Qualitas, trabajo con Mafre Tepeyac, trabajo con Zurich, trabajo con Afirme, directamente con ellos, ¿no? Y aparte de esto, por estar inscrito a esas promotorías, puedo trabajar con 12 o 15 aseguradoras. O sea, les puedo dar diferentes tipos de cotizaciones, y que escogiéramos la que más les convenga o la aseguradora que más les guste, de acuerdo a los servicios que han tenido el día en anteriores ocasiones. Pues me parece bastante importante toda la información que nos acaba de manejar Polo, porque así lo conocemos. A veces queremos tener un apoyo, una información por desconocimiento, y pues bueno, ya aquí ya vamos a pedirle que nos compartan en las redes sociales su número de teléfono, y también compartirles
que pues ya más o menos ya perdí la cuenta, pero son más de 20 compañías con las cuales se pueden generar diversas cotizaciones. Entonces, muchísimas gracias, Polo. Ya nos tenemos que ir, ya estamos a la finalización de lo que es el programa. Y pues tenemos de un lado, ahorita que le dé lectura, el señor León sobre un reconocimiento para su servidora. Pero antes vamos a enviar unos mensajes, vamos a leer, dice, recuerdo en la banqueta enfrente estaba el alacrán plasmado en el cemento, y eso nos lo dice Samuel López Suárez. Sí, correcto. Nos dice Georgina Ramírez Bravo, saludos a mi primo Polo. Ella es hija de una hermana de mi mamá, de mi tía Cuti, que por cierto tiene 94, va a cumplir 95 años este año. Ella todavía está vivita, vive ahí en la calle 5 de Mayo. Le mando un saludo muy cariñoso a mi prima hermana y con mucho cariño para ti, para mi tía querida prima. Es oftalmóloga ella, ¿no? Es oftalmóloga y su esposo también. Rubén Campos Patatucci, que es un legendario amigo mío, locutor que nació en las estaciones de radio de Tuxtepec hace más de 50 años, que actualmente vive en Coatzacoalcos, versador, ahora es un gran versador del cual le tengo muchos recuerdos que me ha mandado ahorita de todo lo que él sigue produciendo de manera muy importante, ¿no? Él vive actualmente en Coatzacoalcos, muy querido por un servidor y le tengo un gran aprecio. Por favor, lea lo que nos dice Rubén Campos Patatucci. Dice, saludos a mi buen amigo Polo. Interesantes todos tus recuerdos. Gracias, Rubén, muy amable. Le mandamos saludos a todos, a Samuel, a Georgina, muchas gracias por sus mensajes. Señor Rubén Campos, tenemos pendiente el poder de nueva cuenta escucharlo. Muchísimas gracias por sus mensajes. Ya estuvimos hablando de usted aquí con Polo, fuera de micrófonos, y pues bueno, ambos compartimos su gran trayectoria, y yo de forma específica pues le comento sobre pues su voz tan hermosa que usted posee. Y pues bueno, Polo, ya nos tenemos que ir. ¿Algún mensaje adicional, por favor, para las personas que nos escucharon? ¿Cómo te sientes de haber estado aquí con nosotros? La verdad, no me esperaba yo esta vivencia que me han hecho ustedes sentir el día de hoy. León Fernández, el chamacón de mis épocas pasadas. A ti, Tere Lechuga, con mucho cariño y mucho aprecio. La verdad ha sido muy grata su compañía, el espacio que me han brindado para pues discurrir sobre mis pensamientos y sobre todo lo que uno conoce de esta vida tuxtepecana, y que aquí pues voy a ser enterrado tal vez, al menos que mi esposa me quiera llevar a Estados Unidos, quiere llevarme a Gringo, ¿no es cierto? ¿No? O a México, no, ya ella no quiere regresar, ella está muy feliz aquí en Tuxtepec. Claro, la verdad aborrece como todos este clima, pero ya se acostumbró también y seguiremos aquí en Tuxtepec hasta que Dios diga, a menos que en un momento de nuestras vidas se nos presente la oportunidad de emigrar, quisiéramos ir a Jalapa o a Puebla. Ella más le gustaría Jalapa porque ella vive un hermano de ella y vive mi hijo, y entonces es una ciudad con un clima agradable, a 1400 metros de altura, una ciudad con muchos jóvenes, con mucha cultura, con muchos teatros, con muchas cosas importantes, no sé, a lo mejor el día de mañana, pero por lo pronto, gracias a ustedes nuevamente por este tiempo y este espacio que me brindaron. No, pues gracias a ti por lo que pues nos hiciste el honor de estar aquí el día de hoy con nosotros. Una cosa estupenda, la verdad. Creo que quedan muchas cosas ahí en el cuaderno, en el tintero, que será en otra ocasión que las compartamos. Pero pues aquí hoy, el día de hoy, te vamos a dar un reconocimiento de parte de Tere Lechuga TV, que entrega el presente reconocimiento a Leopoldo Hernández López. Bravo, Tere. Sí. Ahorita aquí nuestro director de cámara le decimos que haga el cambio. Dice, en reconocimiento a su historia, identidad y amor por Tuxtepec, así como por su entrega y vocación de servicio a través del Club Rotario. Entonces, ese es un pequeño homenaje que te rendimos nosotros. Caray, aquí esto lo voy a enmarcar, lo voy a tener en mi oficina con mucho cariño. ¿Sí? Gracias, Tere, gracias, León, por este reconocimiento, que lo hago sinceramente de corazón, se los digo,
y gracias de parte de mi familia a ustedes por haberme invitado a pasar este rato tan agradable aquí con ustedes, que ya se prolongó por más de 2 horas, casi 3 horas, pero bueno, yo he estado muy contento aquí y gracias por este reconocimiento. Fíjate, y decía Polito de qué vamos a hablar. Sí, exacto, eso yo iba a decir. Dice, Y bueno, ahora no hay cómo pararlo. no, no. Y la gente no quiere que te vayas, Polo, siguen llegando saludos. Nos siguen llegando saludos, nos siguen llegando preguntas. Te voy a pedir que leas otro de los saludos que tenemos acá. A ver, Dice, Marta Mercado. Martita Mercado, sí, es hija de mi comadrita Martita Díaz Illana y de mi compadre Pitol. Pitol. Sí, Mercado Pitol de David. Sí, David. mi hijita Martita. Gracias, Martita, por tus saludos. Gracias. saludos al señor Polo. Pues bueno, Polo, vamos a hacer algo mucho más significativo para ti. Formamos parte de, ahora sí que somos hermanos rotarios. Y nos han enseñado o he aprendido por parte del Club Rotario Tuxtepec del cuidar las tapitas. Sí, entonces, y que en cualquier lugar que acudamos tenemos que hacerlo. Entonces, pues ahora, por favor, de manera simbólica, en efecto, pues aquí ya va el depósito de lo que es la tapita, iniciamos 0 y haciendo un espacio en el cual pues no se consume por mayor el agua. Mira cómo vamos, de hecho ya las tazas están llenas también de tapitas. Y también compartirte que dentro de los objetivos que tenemos para el día dentro del programa es visibilizar para sensibilizar, y eso es en el sentido de lengua de señas mexicanas. Tú sabes que con tu servidora maneja lo que es lengua de señas mexicanas. Entonces hoy en el programa, en mi costado, tenemos lo que es el abecedario dactilológico, en el cual te vamos a pedir que al finalizar la transmisión nos regales un mensaje para tu servidora en el espacio que tú elijas, un mensaje en el cual, pero todavía no te muevas, por favor, porque nos hace falta todavía la seña. Recuerda que ya pedimos tu seña, porque también forma parte de los objetivos dentro del programa, que todos nuestros invitados te lleven su seña. Y en este caso es, yo soy agente de seguros. Vamos a practicarlo porque nos van a hacer la grabación, y va a ser maravilloso que en algún momento tú te encuentres con una persona que sea sorda y que tú puedas decirle lo que tú representas, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer la práctica. Ya nos enviaron aquí el actualizado con respecto al reconocimiento que te hacemos. Este reconocimiento va más allá de lo que refiere, lleva muchísimo corazón. El platicar contigo, Polo, es maravilloso. Yo no sé quién lo disfrutó más, si León Fernández o tu servidora, del poder escucharlo, o tú del poder compartirnos tantas y tantas anécdotas que en efecto debes de escribir un libro, un diario, porque ya veo que ya lo tienes aquí en borrador, de tantas historias, vivencias. Yo quisiera que nos dijeras si tienes algún secreto para poder memorizar años, días, nombres. Yo quisiera recordarlos de la primaria y como que ya no me acuerdo, ¿eh? Entonces, ¿tú cómo le haces, Polo? Mira, yo creo que es una situación de genes, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, comentábamos ahorita con León, el día que nos reunimos los egresados de la ETI 41 en el rancho de mi compadre Humberto, cuando empezaron a decir la matrícula de todos, ¿no? Una persona que estaba ahí, que en paz descanse, que era el gobernador de Veracruz, él se acordaba de su matrícula, que había pasado ya más de 30, 40 años de que había pasado por ahí, ¿no? No, me lo dijo a mí, yo no lo podía creer. O sea, hay personas que son un prodigio de su mente, como este amigo de Fidel Herrera, y de realmente los demás, pues los que tenemos, que estamos aquí presentes, pues tenemos un poquito de ese cúmulo de experiencias que se quedan muy grabadas en la vida de uno, ¿no? Y sobre todo que cuando tuviste unos padres tan maravillosos como los que yo tuve, mi madre me cantaba todos los días. Mi madre era mezzosoprano, mi mamá. Wow. Tenía una voz preciosa. Wow. Mi abuela era contralto. Mi abuela Rafaela Loyo. Y entonces yo heredé esa voz de lo que tú hablabas hace rato. Mi hijo Polo canta precioso, es un tenor en toda la palabra, ¿no?
Entonces, todas esas cosas que viví yo como niño, una madre como ella, como un padre extraordinario. Mi padre fue reconocido por los abogados más importantes, Jaime Aranda, el Florentino. Un día me dijeron en una comida que mi padre había tenido tanta experiencia como abogado, que cuando ellos fueron al juzgado, se encontraron expedientes de mi papá. Dice Jaime Aranda, me robé el expediente de un juicio civil de tu papá porque era una obra de arte. O sea, mi padre fue un abogado extraordinario. Jamás le he oído decir una mala palabra, jamás en mi vida vi que le dijera a mi mamá lo más mínimo. Mi padre amaba a mi esposa, a su mamá, a mi mamá la adoraba tanto que jamás la vi siquiera verla feo. Cuando murió en el 20 de septiembre del 65, caminó de su despacho a la mesa del comedor. Mi mamá estaba viendo la novela de la mentira de aquel tiempo y se sentó en la mesa y le gritó Checha y cayó muerto de un infarto. Murió así mi padre. Mi madre salió corriendo a buscar al doctor Carreño, que estaba en la esquina, y al vino el doctor y le dio detectó que ya había fallecido. Entonces, con esos padres que tuve yo, la verdad, mi infancia fue maravillosa. Yo jugaba, le decía a mi esposa el otro día y a mi hija, hasta las 7 de la noche. A esa hora llegaba yo, mi mamá me bañaba y me daba de cenar y me daba una cueriza porque todo el día me la pasaba yo jugando, todo el día, después de la escuela, ¿no? Fue una infancia maravillosa. No había, la televisión llegó a Tuxtepec en el 65, cuando yo tenía 18 años, ¿no? Ya, entonces, no había televisión, nada más había radio, nada más oíamos la radio, es lo único que teníamos. Es lo que a los niños de ahora, lamento que no puedan disfrutar de sus juegos, ¿no? De sus juegos personales, de jugar todos los días, de manera en conjunto con amigos, o sea, fabuloso, ¿no? Esto es. Qué bueno que todos estos comentarios, Polo, toda esta remembranza tuya, pues nos vemos reflejados en esa época, una época tan limpia, tan... Tere, tomábamos agua de la llave, hoy no se puede, hoy tiene que ser un agua embotellada, pero antes así era, íbamos por la calle sin zapatos y en las polvaderas, pues. Entonces, qué bonita esa época y que Polo hace esa remembranza. Ojalá hay muchos que nos estén viendo se reflejen en todos estos comentarios de Polo, ¿no? Fue un placer para nosotros, Polo, para mí en lo personal. La verdad, un gusto que hayas estado aquí y creo que te has ganado una segunda edición. Próximamente te vamos a invitar para que complementes algo que se te quedó ahí en ese cuaderno. Bueno, también un saludo a mi amada esposa, que creo que me está viendo, ya me mandó a regañar, porque siempre, todos los días, si no me regaña, la verdad no soy feliz. Para mí ha sido mi maestra. Dice, es que tu mamá no te educó, me dice, tu mamá no te educó. Digo, no, mi mamá me agarraba a trancazos todos los días. Claro que no es una forma de educar, ¿no? Propiamente, pero tú mi vida, eres mi alma, mi corazón, y con esos hijos que me has dado, y con esos nietos que tenemos, somos una familia maravillosa, Rocío. Te amo con todo mi corazón y espero seguir juntos muchos años más. Wow, pues qué gran mensaje. Ya le dejamos a León para que despida a las cámaras. Mientras se va despidiendo, yo dejo los micrófonos para mostrar lo que es la seña para Polo. Bueno, pues con esto llegamos al final de este estupendo programa el día de hoy, con la compañía grata de aquí de Polo, Leopoldo Hernández Bravo, y bueno, nos despedimos hasta en la tarde. Recuerden que tenemos una cita a las 6 de la tarde en el programa Robándonos la Tercera. Estaremos aquí con representantes de la Asociación Ganadera Regional del Norte de Oaxaca, y hablando acerca de un tianguis que va a haber de ganadería. Entonces nos despedimos.